Hola, hola compañeros, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de Night Online. Nos encontramos nuevamente aquí un día más para pues compartirte de lo mejor a través de este directito. Y a través de este directo pues quiero decirte que hay dos cosas muy importantes que te voy a compartir el día de hoy. Muy importantes. Uno, obviamente, ya habrás visto la miniatura, es esto de aquí, que te voy a mostrar todos y cada uno de los collares de Night Online. Y la segunda noticia, que básicamente es la razón por la cual hago directo, porque ya te dije ayer que hoy iba a descansar, le iba a pasar bien, relax, porque llevamos como 4 días de directo, más de 12 horas aquí en YouTube. Pero bueno, la noticia que te quiero dar es esta de aquí. Bueno, aunque esperamos un ratito más para los compañeros. Pero bueno, esto igual se va a grabar, igual lo van a ver. En fin, para adelante, me dejo entender. Entonces, desactivo la camarita. Esperen, ¿dónde está la imagen? Plácate. Desactivo, ahorita me encuentro en CZ. Creo que hay un party PK muy bueno y todo eso. Pero pues, pasamos de ello. Porque te quiero mostrar esto de aquí. Que es básicamente, plácate, hay evento de Jurate Mountain. Hay un bendito evento de Jurate Mountain. Si lo ves, pues lo has visto. Ahora, ahora vas a conseguir, escúchalo bien, vas a conseguir el doble de gemas. Escúchalo bien, vas a conseguir el doble de gemas. Es que te lo crees o no te lo crees. Es que madre mía, todo lo que viene, no sé si es por el aniversario de Night Online, es que realmente están tirando todo por la ventana. No sé por qué, no sé por qué, pero es que si no entras a Night Online es porque simplemente no quieres. Mira, escúchalo bien. Hay evento de request que el 15 de julio se va a aperturar. O sea, todos los quests que has hecho. Uy, madre mía, sentí al gato a mi costado y el gato está afuera. Me he asustado. Todos los quests que has hecho ahora vas a poder repetirlos. Uno, hay evento de 1+1. Es decir, que si te compras Premium vas a recibir un nivel gratis cada vez que subas de nivel. Tercero, hay evento de Jurate. Es decir, que por cada vez que ganes vas a ganar 2 gemas silver adicionales, que quiere decir 4. Es decir, que después de tu servidor ganas 10 millones por Jurate. Y si ganas los dos Jurate, ganas 20 millones por día. En una semana tienes un gold bar. En un mes, ya saca tu cuenta. Tienes 4 gold bars. Es que esto es brutal, compañeros. Es que no entras a jugar a Night Online. Es que no sé qué estás esperando. Realmente, es que no sé qué estás esperando. Evento de Jurate Mountain. Así que ahí te lo dejo, compañero. Ahí te lo dejo. Por favor, aprovechalo. Y desde ya, para los tontitos que trolean en Yurei, por favor, pues, madre mía, no hagan tonteras. Están regalando 2 gemas adicionales y esto es exageradamente buenísimo. Pero bueno, esta es la razón por la que he hecho directo hoy. Básicamente no lo iba a hacer porque dije voy a descansar, los sábados todos descansan. No hay mucha gente y pero esto tengo que comunicarlo. Quizás haya 3, 4 personas, pero esto tengo que comunicarlo. Y aquí siempre te doy lo mejor de lo mejor en cada directo. Al final esto se queda y las personas pueden ver pues la información. Te digo desde ya también que este evento solo dura hasta el 29 de julio. Así que tienes un mes, casi un mes, para aprovecharlo y ganar esas ricolinas gemitas. Pero bueno, ya sabes lo que se viene. Ya sabes que viene este evento tan grande. Entonces yo voy a aprovecharlo, obvio que al máximo. Pero la segunda razón por la que hago directo, la segunda razón por la cual hago directo es este de aquí, que ya la has visto en la miniatura. Que la miniatura está ultra cutre porque lo he hecho en 2 minutos. Pero lo que se viene es exageradamente bueno y es esto de aquí. Plácate. Como, bueno, no es como, sino todos y cada uno de los collares de Night Online. Todos y cada uno de los collares de Night Online te los voy a explicar hoy día, que está exageradamente brutal. Hay unos collares loquísimos que te aseguro, es que he quedado más loco que en el video de los anillos, que en el video de los cinturones. Es que hay collares, hay demasiados collares. Es brutal.
Y creo que en aretes, madre mía, ahí sí voy a volar. Entonces, como ya es costumbre en el canal, no solamente... ¿Qué tal, Renzo Suárez? Como ya es costumbre en el canal, no solamente te voy a mostrar un Excel, sino que voy a mostrar, pues, mi ricolina cara. Madre mía, esto nadie se lo esperaba. He puesto la cámara nuevamente y pues para hacerlo más dinámico, porque de alguna manera te puedo mostrar el Excel y como que el Excel no se mueve, pero yo sí me puedo mover, entonces creo que vamos a poder interactuar mucho mejor como en los videos de build paso a paso o build desde cero para que puedas aprender a cómo construir cada uno de tus personajes. Me dejo entender que realmente le he pasado muy bien. ¿Por qué? Te explico y te voy adelantando. Mira, como puedes ver, mira, aquí. Puedes ver aquí abajito, miren cuántas pestañas hay. Hay, bueno, atributo puro. Hay collares basura, me dejo entender. Hay full atributo, mixto, poderoso, extraño, elemental, defensa, Hamadar. Y lo mejor es esto de aquí, Draki Pendant, que es que tu cabeza va a explotar. Tu bendita cabeza, esa cabecita, va a explotar. Es que es loquísimo. Draki Pendant es, es brutal. Madre mía, ya lo vas a ver que realmente buenísimo. Pero bueno, vamos a comenzar por esto aquí, madre mía, que mi cara está detrás del botón de suscríbete. A ver, vamos a ver si es que lo he corregido. Esperen un ratito, hay un poquito de delay en el video, así que voy a subir el video, madre mía, que aquí... En fin, vamos a comenzar, compañero, con ustedes y básicamente vamos a empezar con los collares, que los he seleccionado y están filtrados de una manera que creo que son convenientes para poder entenderlo mucho mejor. Y en primer lugar tenemos a los collares buenos. Escúchalo bien, a los collares buenos. Ya está la camarita cuadrada, perfecto. Y tenemos estos de aquí. Realmente, si yo los veo, me parece ultra extraño, porque esto no existía hace mucho tiempo. Esto no existía. Por ejemplo, tú puedes ver que este y este son collares con una imagen muy diferente a las anteriores. Miren, es azul, verde, rojo. Estas creo que sí existían, pero estos están exageradamente extraños. Pero bueno, vamos a analizar qué atributos nos dan. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo estás? Perfecto, para la escuelita Night Online. Entonces, estos son los collares buenos, que de alguna manera te dan atributo, pero no son los mejores en atributo. Luego te voy a mostrar uno que vas a quedar loquísimo, vas a ver, te lo aseguro. Tenemos esto, que básicamente en más 0 nos dan 10 puntos de atributo de cada atributo. Por ejemplo, destreza, Magic Power, Heal, Inteligencia y Strange. Entre ellos tenemos el Black Dragon Necklace, Blue, Green, Red y White Dragon. Entonces, acuérdate. Dragon Necklace son los que te dan al más 0, 10 puntos de atributo. También te dan un poquito de HP, MP 100, HP, creo que está bueno. Y resistencia mágica. Esto me hace recordar más o menos a los anillos. Por ejemplo, la Diamond Ring y Platinum Ring y otros más. Me dejo entender. Entonces esto está bueno, sí, disimula mula. Incluso algunos Warriors utilizan este que es un Warrior Necklace. Súper bien, súper tranquilo, súper chévere. Y pues no hay más misterio, son buenos, creo que también están baratos. Y si lo gradeas al más 3, vamos a ver dónde está el bendito botón. Te dan las siguientes bonificaciones. Al más 3 te van a dar 25 puntos de cada atributo, como puedes verlo. Vamos a marcar mejor con esto para que lo puedas ver mejor. Ah, caramba, que la bendita cámara, no sé dónde ponerlo. Voy a ponerlo más aquí abajito. Ahí está, perfecto. O acá arriba. No, mejor acá abajo, ¿ya? ¿Para qué? Aquí abajito, perfecto. Y te da 25 puntos de cada atributo al más 3, que está muy bueno, te da un poquito de defensa, te da HP, de resistencia, está bueno. ¿Qué tal, DC Manuel? Sí, el PK de ayer, madre mía, ultra intenso, ¿ah? Ultra intenso. Entonces tenemos los buenos, los que te dan atributo más o menos disimula mula. Luego tenemos los de atributo puro, que básicamente te dan un poquito más de atributo que estos de aquí. Están muy buenos. Mira, te lo voy a mostrar ahorita. Atributo puro. Madre mía, que está chiquitito. Ahí está. Vamos a jugar con el OBS porque de repente ustedes no lo pueden ver. Perfecto. Y tenemos los siguientes. Antes hemos visto que al más 0, los Dragon Necklace nos dan 10 puntos.
Pero estos amuletos nos llegan a dar hasta 15 puntos al macero. Escúchalo bien, hasta 15 puntos al macero. Entonces ya más o menos vas teniendo una idea que mi vocalización, madre mía, que si estos te dan 25 puntos al más 3, estos te van a dar más, obviamente. Me dejo entender. Pero de alguna manera, pues, obviamente todo tiene que estar equilibrado. Si te dan más puntos de atributo, obviamente que te quitan algo. Y aquí pues te quitan un poquito de bonus de HP, MP y la resistencia. Solamente es atributo puro y duro y una pizquita de HP y MP. Entonces, si es que lo pasas al más 3, mira, vas a quedar loquísimo. Miren los puntos de atributo que te dan. 30 puntos. 30 benditos puntos. ¡Qué asco! Es que esto está brutal. Es que esto está brutal. 30 benditos puntos. Entonces, ya vas viendo que hay anillos que tienen atributo puro, hay cinturones y hay collares. Entonces, ya más o menos vas maquinando qué collar sería bueno si es que yo solamente quiero ir full daño, full ataque, no sé, con Rogue, si quiero ir con Magic Power, si quiero ir con fuerza, si es que eres Warrior. Entonces, ya vas entendiendo y vas viendo cómo puedes modificar tu armadura, si es que quieres. Quizás, no sé, aretes full HP y de repente lo demás full atributo para hacer daño, pues creo que puedes así configurarlo y está brutal. Vamos a verlo, Renzo, vamos a verlo poquito a poquito, pero para ello, para no hacerlo tan, no sé, esto es mucha información realmente, para no hacerlo tan, no sé, cargado, he tratado de poner algunas cosillas que puedes verlo aquí, como basura y extraño, para que nos distraigamos un poquito. Y como ya hemos empezado con lo bueno, que ya es bueno, o sea, buenísimo, creo que estos collares son buenos de alguna manera, y estos ya son buenísimos, hasta 30 puntos de atributo. Por ejemplo, como pueden ver a Soul Eater, yo tengo el Amulet of Strange, que me da 30 puntos de Strange, me dejo entender, que está buenísimo. Entonces he agregado también unas pestañitas que se llaman, por ejemplo, basura y extraño. Y ahorita vamos a verlo para relajar un poquito la mente y comenzar pues ultra chévere. Entonces te muestro la pestaña de las joyas o al menos los collares basura, que son estos de aquí. Que es la Lobo Pendant, la Lupus Pendant y la Lycaon Pendant. Te voy a explicar por qué. Porque seguramente algunos van a convulsionar, pero Soul Eater, si te están dando algunos atributos, ¿qué pasa? Y botan espuma. No, tranquilo, te voy a explicar por qué. Madre mía, que esto no lo estoy haciendo como directo, esto lo estoy haciendo como video. Madre mía. Estos son los collares basura. Y te preguntarás por qué. Porque mira, puedes ver el logo Pendant. Tú vas a pagar por algo como esto, que te den estos atributos, o sea, defensa 20, HP y MP bonus en 50, es que no tiene sentido, no tiene bendito sentido. Luego también tiene la Lupus Penda, te da 20 de defensa, quizás esto, Stretch 10, quizás Stretch 10, oye, pero también un collar bueno me da Stretch 10, de repente, pues, creo que está bien, ¿sí o no? Pero luego te voy a explicar que hay un plot twist aquí. O incluso la Lycaon Pendant te da defensa y defensa elemental. Que se ve bueno, que se ve bueno, compañero. Se ve buenísimo. Se ve exageradamente bueno. Miren, vamos a ponerlo moradito. Perfecto, se ve maravilloso. Pero te voy a mostrar por qué. ¡Ay, caramba, que me da calambre! ¿Por qué es una bendita basura? ¿Por qué? Porque si lo gradeas al más 3, o sea, si te esfuerzas y dices, lo voy a gradear al más 3, te da los siguientes atributos. O sea, al final, el Lobo Pendant tiene que juntar 9. No, ni siquiera 9. Es 3, 3, 9. Tiene que juntar 27. No. Sí, 27 para hacer 1 más 3 y que te dé esta tontera. Es que no vale, no vale, no sirve. No sirve, compañero. Me dejo entender. Luego, tienes la Lupus Pendant al más 3, que el Strange te da 16 puntos. Al más 3 te da 16 puntos. Tú ya has visto que un amuleto de Strange más 0 ya te da 15 puntos. Entonces, ¿para qué rayos vas a upgradear un Lupus Pendant al más 3? Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Y por último, el Lycaon, madre mía, que no sé pronunciar Lycaon. El Lycaon Pendant te da resistencia
elemental. Pero ya hay, que aquí te lo voy a mostrar en esta pestaña de aquí, elemental. Ya hay un collar que te da mucha defensa elemental y almacero. Imagínate, entonces no vale. Y lo peor de todo, que aquí viene el plot twist. Y aquí viene el plot twist. Que ya no te dropean esto. Ya no te dropean esto porque ya no existe el lobo. Ya no existe Lupus ni Licao como voces. Ya no existen estos voces. De repente en Adream o de repente en Runa Clan pueden existir. Por favor, confírmame eso, Omar. Pero antes estos aparecían en Colonizon, pero ya no existen. Entonces, ¿cómo rayos vas a conseguir estos pendientes? Me dejo entender. Antes sí funcionaba, obviamente, porque seguro hay gente de la vieja escuela y antes sí funcionaba porque creo que necesitabas esto para hacer tu quest de level 60 o de repente tus skills de level 70 o de 62, creo, no sé si me equivoco, no me acuerdo muy bien, pero necesitabas estos pendientes para hacer esas misiones, que antes era complicado, ahora compras polvos y listo, ya los tienes, pero antes era necesario obtener estos artículos para hacer diferentes misiones y listo, me dejo entender. Pero ahora pues ya no vale para nada. Mire, Omar nos dice, Lupus Pendant no es tan malo por el Strange y defensa que da. Sí, pero hay otros ítems que te dan lo mismo. Y almacero, entonces ya no tienes que juntar almas 3, me dejo, te puedes ahorrar un montón. Y aparte, los monstruos que dropeaban estos collares ya no existen. Ya no existe el lobo, ya no existe el lupus, ya no existe el licao. Y ese es el bendito problema. Entonces, pues, basura. Cámbialo por... Bueno, basura entre comillas, ¿no? Es para... Me olvidé de esto. Puedes cambiarlo por polvitos azules y listo. O sea, no pasa nada. Me dejo entender. Bueno, ya hemos pasado esto. Hemos hablado. Claro, el Quest Warrior. Buena, Carlos. Esto funcionaba para el Quest Warrior, pero ahora ya lo sacaron. Solamente necesitas polvos azules para hacer tus misiones, que son estos de aquí. Vamos a ir al toque moradón. Porque hay gente que tampoco, o sea, que no ha regresado a Night Online y como que no se ha actualizado con este tema. Para hacer estas misiones que antes necesitabas, ahora solamente te piden este polvo de aquí. ¿Dónde está el polvo azul? Aquí está, solamente te piden esto. Ya no te piden Licao, ni el Holy Water, ni el Shaula, ni el Thalia, ni el... ¿Cómo se llama el otro? Shaula y el otro Thalia, creo, ¿verdad? Solamente con polvos azules puedes hacer todas y cada una de las misiones para las habilidades, para los skills. Me dejo entender. Entonces ya no vale. Luego de esto tenemos los collares full atributo, que es este de aquí. Bueno, he encontrado este nomás. Este nomás. ¿Por qué? Porque no hay otros. Soliter, madre mía, tu explicación número 1, la mejor. Este es el amuleto of Godness, que te da hasta 20 de inteligencia. Tú ya has visto que el bueno, o sea, los collares buenos te dan 10 puntos almacero. Atributo puto. Atributo puro. Madre mía, que estoy aquí con frío y con nervios. El atributo puro te da 15 puntos de inteligencia almacero, pero el full atributo te da hasta 20 puntos. Entonces ya puedes imaginar cuántos puntos te dará almas 3. Y te lo voy a mostrar ahorita. Miren, plácate. Te da hasta 35 benditos puntos de inteligencia. Es que esto es brutal. Brutal. No sé si para el Pries funciona la inteligencia para aumentar ataques. Si alguien sabe algo de esto, por favor póngalo ahí abajo. Pero si funciona, pues 35 puntos de inteligencia es muchísimo. Quizás hay un Pries que gelea demasiado, necesita mucho maná. Y de repente inteligencia le puede servir y le puede venir bien este collarcito. Pero solamente hay en inteligencia. Imagínense si hubiera en fuerza, en destreza, en Magic Power 35 puntos. Sería una bendita brutalidad. Menos mal que solamente hay en inteligencia. Sería brutal. Es que los asesinos con esto estaría rotísimo. Rotísimo, escúchalo bien. Pero solamente encontramos este collarcito aquí. El Amulet of Godness. Luego de esto, compañero de la vida y el amor, tenemos la pestaña de mixto. Pero antes de ello, miren, compañeros, le traigo lo mejor de lo mejor. Así que creo que esta información es muy importante. Así que
agradéceme con... Te pido que me agradezcas con un like. Que no aporta nada, realmente no aporta nada el like, pero me motiva y veo los likes, 15 personas y 15 likes, pues sería espectacular. Me motiva porque de alguna manera, bueno, de eso hablaremos de YouTube, que básicamente el like ya no vale mucho, o sea, es un... En fin, aquí me pongo a hablar de YouTube cuando estamos hablando de collarcitos. Luego de esto tenemos a los collares mixtos. Voy a ver si es que en el OBS igual se pueden ver. Ahí también lo voy a poner un poquito acostadito. Aquí está, perfecto. Luego tenemos los collares mixtos, que son estos de aquí. El Elemental Pendant, Crystal Necklace, Priest Pendant y Warrior Pendant. Y están muy buenos, están muy buenos. ¿Por qué? Porque te dan ya no solamente un atributo, sino te dan hasta 2 puntos de atributo y otras cositas más. Por ejemplo, vamos a ver el Elemental Pendant, que justo Renzo me estaba preguntando. Para Mago Flama básicamente es Magic Power y si quieres, si te falta HP, algo con HP. Me dejo entender que puede ser la Crystal Necklace que te da HP y Magic Power, si que quieres bajar más. Pero la Elemental Pendant, miren los atributos que te da. Te da hasta 3 benditos atributos. Lo voy a poner en rojito. Geal te da inteligencia y Magic Power, que está muy bueno para mago. Muy bueno para mago. Te da vida, te da más mana y te da más daño. Buenísimo, buenísimo. Incluso te da resistencia de poción y resistencia anti-maldición. Y tú ya sabes que la resistencia a poción creo que funcionan contra armas que tienen poción, obviamente. Es decir, una Raptor. Entonces te viene genial contra armas de poción, que son dagas y son Raptors. Básicamente Shark y una Raptor, me dejo entender. Aunque esto tómalo con pinzas porque realmente no sé si bajará el daño. Pero muy bueno porque te da 3 atributos fundamentales para el mago. Luego de esto tenemos el Crystal Necklace, que también viene genial. Sacrificas 5 puntos de inteligencia y ganas 5 puntos de Magic Power para más daño. Pero sacrificas todo lo demás, ¿no? Resistencia, HP. Solamente te da MP 150, pero viene brutal porque te da hasta 2 atributos que son muy fundamentales para mago. Incluso tú ya sabes que hay cinturón cristal y hay anillos cristal. Entonces puedes hacer el Crystal Set para mago full daño. Me dejo entender. Entonces está brutal. Warrior Pendant es bueno como antimago. Sí, ahorita lo vamos a ver. Da vida a 6 resistencias. Cuando hago versus con mago, ajá, perfecto. Luego tenemos el Priest Pendant, que yo lo tengo en el roguecito en versión All. E igual, te da, mira, hasta 3 tipos de atributos. Fuerza, destreza e inteligencia. Esto creo que lo he visto más en rogues por la destreza, pero en otros personajes creo que no lo he visto. Y a pesar que dice Priest Pendant, pues no sé, de repente funciona para el Priest. Puede ser para el Priest, pero yo lo he visto creo que en Rogue. Y de ahí nada más. Me dejo entender. Algunos me han dicho que puntos de destreza te permite. O sea, hace que tus ataques no fallen. Me dejo entender, pero. Es que, por ejemplo, tú vas a Night Online y aprietas U y le das. Bueno, bueno, acá no se puede. Creo que cuando creas un personaje, señalas aquí y te dice, este atributo te permite que tus ataques no fallen. De repente puede ser para Priest, Battle Priest, para que tus ataques no fallen, porque creo que básicamente acá de alguna manera no tengo mucha información, pero bueno, estos son los atributos. Si te interesa, genial, adquiérelo para tu personaje. Luego de esto tenemos el Warrior Pendant, el famosísimo Warrior Pendant que antes era pues valiosísimo. Pero ahora pues ya hay otros collares muy buenos que nos dan igual hasta 3 puntos, hasta 3 tipos de atributos, Heal, Strange y Destreza, que están variaditos, creo que lo utilizan. Mira, aquí Omar me dice que también utiliza el Warrior Pendant anti-magos, entonces debe ser esto, como dice, Warrior Pendant para Warriors, me dejó entender. Porque te da buena resistencia elemental, como puedes ver aquí. Un poquito de HP bonus, MP bonus y un poquito de defensa, que está brutal. Entonces, quizás ya no quieres full atributo, sino atributos variados. Un poquito de cada uno y perfecto. Tú ya sabes que ya tienes anillos y cinturones que también son mixtos, que te dan otros tipos de atributos. Entonces ahí puedes ir variando HP, atributo principal para hacer daño y listo. Me dejo entender. Vamos a ver cuánto nos da al más 3. Placa. Y nos dan los siguientes
puntitos. Mire, el Elemental Pendant te da hasta 25 de Heal, que está buenísimo para el mago, para que aguante más esos golpes. E inteligencia y Magic Power. Entonces esto creo que es más para un mago balanceado. Resiste, baja y tiene mucho maná. Creo que puede ser para ello. Y esto ya debe ser para un mago pues que baja más. Miren, 30 puntos de Heal. Incluso el Crystal Necklace te da un poquito más de Heal a comparación del Elemental Pendant. Entonces ahí Renzo, si quieres bajar más con mago pero no quieres sacrificar tu HP, pues creo que el Crystal Necklace puede ser para ti. Me dejo entender. HP 30 puntos. Es como una Iron Neck más 3, creo, 30 puntos. Y Magic Power 30 puntos, que está buenísimo. No vas a perder HP y vas a ganar más ataque. Luego tenemos esto de aquí. La Priest Pendant más 3. Que lo más importante que vemos aquí, que nos da destreza 25 puntos. Entonces, ¿te acuerdas del atributo puro? El amuleto de destreza. Ah, no, caramba. ¿Te acuerdas de él? Del Black Dragon Necklace y que te da 25 de destreza. De repente te olvidas de esto y puedes conseguir una Priest Pendant y aprovechar los demás atributos. Que fuerza le sirve a Rogue para que pueda cargar más pociones, más sangre para el Wolf, etcétera, etcétera. Me dejo entender. Entonces puedes escoger esto o puedes ir por algo un poquito mejor que te dé los mismos puntos de atributo. Me dejo entender. Entonces esto es un mundo, compañeros. Esto es un bendito mundo. El que te diga que Night Online es fácil y cómprate esto. No. Es que es un bendito mundo y aquí te lo voy explicando. Y recién vamos 5 pestañas. Es que para el Draki Pendant te vas a quedar loco. Para el bendito Draki Pendant te vas a quedar loco, loquísimo. Pero bueno, más o menos ya tienes una idea por ahí. Luego te quiero mostrar, escucha bien, luego te quiero mostrar, vamos a bajar la camarita porque aquí solo hay un ítem. Madre mía, mi cara está muy cerca. Ya. Luego te quiero mostrar un collar que es exageradamente poderoso. Un bendito collar que es exageradamente poderoso. Tú ya has visto el Ring of Felancor, todos los atributos que te da. Y este collar es muy similar a este. Y ya existía desde hace mucho. ¿Sabes cuál es? Es este de aquí. El Amulet of Course. Miren, el Amuleto of Course. Te da 10 puntos de cada atributo. 10 benditos puntos de cada atributo. Y esto está brutal, buenísimo. ¿Por qué? Porque dirán, ay César, que solamente 10 puntos de atributo. Porque si tú lo leveas, o bueno, lo subes al más 3, mira todo lo que te da. Te da hasta 25 puntos de cada atributo. De HP, de fuerza, de destreza, inteligencia y Magic Power. Que esto es que esto es brutal. 25 puntos de cada bendito atributo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Que lo vi, quedé loco. ¿Qué es esto? No sabía de esto. Aunque, ¿te acuerdas del cinturón del Bell of Course que nos daba, pues nos quitaba todo? Pues el Amulet of Course está buenísimo. 25 puntos de cada atributo. Es que esto es brutal. Es que esto es brutal. A mí me encanta. Me encanta ver todo esto porque aprendo mucho más del juego. Aunque no lo he visto. No lo he visto. Por ejemplo, aquí en Night Online, clic aquí. No lo he visto en venta. De repente ya no dropean. Ah, no, aquí está. Mire. All Amulet of Course. Hay un Amulet of Course más 1. 130 millones. Y nos da, pues, ahí puedes verlo, ¿no? 15 de atributo, de todo. Y listo. De luego venden 1 más 0. Aunque está carito, mire, 66 millones. 66 millones. Renzo nos dice para qué personaje. Para el que tú quieras, compañero. Porque aquí, como tú ya sabes, no te doy el pescado, sino que te enseño a pescar. Tú más o menos vas viendo para qué sería bueno, para qué no, para qué sí, me conviene, no me conviene, me da más. Por ejemplo, aquí, el más beneficiado creo que puede ser un mago. ¿Por qué? Porque para el mago le funciona el GEA, le sube HP. Le funciona la fuerza, porque puede cargar mucho más. Le funciona la inteligencia porque le da más MP y le funciona el Magic Power porque le da más ataque. Me dejo entender.
Por el contrario, al Warrior, ¿qué le funciona? HP y Strange. De ahí nada más, esto no le funciona. Entonces ahí vas viendo para quién sería bueno. O el bueno con el de Rogue. Le funcionan 3 atributos. Destreza, fuerza para que cargue más y Heal para que le dé más vida. Pero lo demás ya no le importa, me dejo entender. O incluso un Pries, inteligencia, Heal y Strange. Incluso la destreza porque dicen que puede evitar fallos en dañar a los enemigos. Entonces ahí más o menos vas calculando, compañero. Compañeros, les hago acordar que si no pueden comentar, solamente tienen que suscribirse. He puesto solamente el chat para personas que se puede, personas suscritas, porque ya sabes que hay ciertos tontitos que comienzan a trolear, a escribir diferentes cosas y por eso. Entonces, si vas a trolear, al menos suscríbete. Y por eso lo he puesto con suscriptores. Solamente puedes chatear si quieres suscriptor, que básicamente es gratis. Claro, claro, Ricky Salazar, que te quita 200 de HP y MP, ¿no? Es verdad, tienes razón en eso. Te quita HP y MP en 200. Pero de repente con un ítem cosplay ya esto se te anula, ¿no? Se hace cero. Porque el ítem cosplay también te da 200, 200 y se te anula, ¿no? Pero está muy bueno, está muy bueno. No sé, ¿qué les parece? Ah, mira, Carlos. Magic Power es atributo. Espérate, madre mía. Es decir, esto de acá, MP, poder mágico. Y MP es maná. Me dejo entender. MP es maná. Igual, por cierto, también les hago, les digo, HP bonus son puntos exactos de HP. Es decir, si dice menos 100, aquí me van a bajar menos 100. Es decir, que voy a tener 7858 de vida. Pero Health son puntos de atributo. Me dejo entender. Entonces, por cada punto me dan una determinada cantidad de HP. Me dejo entender. Y MP es maná. Y Magic Power es esto de acá, como te dice, Magic Power Bonus. No sé si me dejo entender por ahí. Por favor, díganme si es que hay dudas. Madre mía, que puse mi cara en el botón de suscríbete. Ya está. Oye, aunque me veo muy, muy bajito, ¿no? Listo, compañeros. Entonces, para relajar la mente, que realmente aquí me emociono, vamos a ver un collar ultra extraño. Que no me acuerdo cuál había puesto, pero lo vamos a ver ahorita. Un collar ultra, ultra, ultra extraño que le he puesto aquí. Realmente no recuerdo porque esto lo hice... Bueno, en fin, no recuerdo qué ítem, que yo también me voy a sorprender. Y es este de aquí. ¿Quieres verlo, compañero? ¿Quieres verlo? Si quieres verlo, solamente tienes que dejar tu ricolino like. Es este de aquí. Al menos creo que ya todos lo conocen, que es el Christmas Cross. Christmas Cross. Te soy sincero, este collar no sé dónde dropean. No sé dónde dropean. Creo que es de evento. Creo que es de evento. Y solamente, que es extraño, solamente te da HP 800. Y como te expliqué, Carlos, HP solamente son los puntos de vida. No es Heal como puntos de atributo. Entonces te sube la vida en 800 puntos. Me dejo entender. Y está bueno, está bueno. No sé para qué puede servir. De repente puede servir para el UDI, para magos que de repente utilizan mucho Magic Power y tienen muy poca vida. Puede ser para estos casos. Me dejo entender. Te pones esto, pides Undi, se te eleva la vida, te sacas y te pones tu collar de toda la vida. Ajá, mira, dice Omar, ese collar da mucho HP en levels bajos. Ajá, perfecto. Pero el problema es que no lo puedes subgradear al más 3, solamente existe tal cual. Por eso me parece algo extraño. Pero sí lo venden, creo que lo venden por aquí. Ahora vamos a ver si es que hay. Vamos a ver rapidito. Search, height. No, no lo están vendiendo ahorita aquí en Ares. Seguramente en otros servidores sí, pero aquí sí lo he visto. No sé dónde lo dropean. De repente es un evento de Navidad por el mismo nombre, Christmas. Pero pues me parece interesante mostrarlo. Me dejo entender. Luego de esto, queridos y estimados compañeros, tenemos los collares elementales, que quiere decir que te da defensa elemental. ¿Qué vida dropea ese ítem? No lo sé realmente. Si alguien sabe quién dropea este ítem, yo creo que es un ítem de eventos. Creo que es un ítem de eventos, me dejo entender. Pero bueno, pasamos a la siguiente pestaña, que es la de defensa elemental, que básicamente es este de aquí.
Elemental Necklace. No te vayas a confundir con el Elemental Pendant. Así no vayas a caer en trades ilegales. Que básicamente dicen, sí, te vendo la Elemental Pendant y de repente te venden la Elemental Necklace. Básicamente este ítem te da full defensa elemental. Pero como puedes ver con tus ojitos hermosos, este ítem te da hasta 20 puntos de cada defensa elemental. Entonces, ¿te acuerdas cuando te enseñé los collares basura? El Lycaon Pendant al más 3 te da 18 puntos de cada uno. Y bueno, Flama 36. Pero tienes que juntar 27 para poder hacer uno de estos. Entonces, con uno más 0 ya le ganas. Con un Elemental Necklace más 0 ya le ganas. Entonces, ¿para qué? Dejo de entender. Incluso ganas 100 de HP adicional. Está buenísimo. Y al más 3 te da lo siguiente. Ahora vamos a ver. ¡Uaga! Ya está. 200 de HP y resistencia de elemental hasta 30 puntos. Está buenísimo. Me parece elegante y perfecto. Creo que puede funcionar contra magos. Porque te da 30 flama, glaciar, lightning. Sí, está muy bueno. Me gusta. No lo sé, Chapo Guzmán. Porque esto me parece de evento. Lo he buscado y no aparece quién dropea. Pero bueno, seguimos con lo demás. Luego de defensa elemental, obviamente que sigue defensa física. Y para ello te presento el siguiente necklace, que es el Iron Necklace. Nuestro querido Iron Necklace, que antes costaba 11 gold bars y ahora pues viene en tu paquete de hechicito. Y es este aquí, que es buenísimo, realmente es buenísimo por la cantidad de HP que te da. Y el Strange, que era buenísimo para Warrior. Es que tenías esto y eras lo más. ¿Cómo tienes la build? Ah, es que yo tengo el Iron Set. Y es que ahí te la sacabas, la ponías sobre la mesa, le hacías el helicóptero así. Y plum. Es que era brutal este ítem y sigue siéndolo. Pero ya lo tienes al más 3. Antes al más 0 es que esto te hacía inmortal. Pero ahora ya varió. Hasta ahorita no sabemos a ciencia cierta cómo rayos funciona la defensa antiarma. Hay muchos mitos y leyendas que ya te he comentado en el video anterior, que si no lo has visto tienes que ver el video de los cinturones. Brutal, me encanta, así que no vamos a profundizar mucho más en este collarcito que ya todos lo conocen, todos los all lo conocen. Pero vamos a profundizar en esto, que al más 3 nos llega a dar 35 de Heal bonus. 35 de Heal bonus. Vamos a ver los que nos dan los atributos puros. Por ejemplo, Heal te da más que el amuleto of Heal. Entonces, si tú quieres más puntos de HP, olvídate del amuleto de Heal. Cómprate esto de aquí, que te va a dar mucho más Heal bonus, que básicamente se traduce en HP, y también te va a dar defensa anti-arma. Me dejo entender, está buenísimo, buenísimo. Entonces ya vas viendo, me compro esto, pero de repente hay un collar mejor. Entonces ya vas calculando y armándote de una mejor manera según tus gustos. Me dejo entender. Claro, claro, Chapo, ¿ves? En mis tiempos, una costaba cerca de 20 gold bars. Es que madre mía, madre mía. Antes de los hammers, claro, vamos a ver los hammers que también están aquí. Ah, mira, Omar, te has adelantado. Te has adelantado, Omar. La siguiente lista son los Hamadas. Madre mía, que estamos corriendo demasiado. Uf, que estoy emocionadísimo. ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos apenas 38 minutos y yo ya estoy emocionado con esto. Es que debería tomarme mi tiempito e interactuar un poquito más con ustedes. Pero es que estoy emocionado. Realmente lo he hecho hoy. Y hoy, pues, lo iba a hacer mañana. Iba a grabar el video, iba a preparar todas estas cosas. Pero dije, es que si lo tengo ahora, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? Entonces, y más que nada, compañeros, para los que están aquí, madre mía, que mi cara está abajo. Voy a bajar un poquito esto, que mi cara se ve muy abajo. Uf, ahí está, mucho mejor. Ahí está, mira, voy a poner un filtro de niño y me veo más bonito, así, más chévere. Ah. Algo que me estaba olvidando, compañeros, y por favor no te olvides de esto, que hay evento de Jurate Mountain. Hay evento de Jurate Mountain, es decir, que ahora vas a ganar doble gema. Si es que ganas, vas a ganar doble gema. Es decir, 2 Silver Gem, si es que ganas, pero con este evento ahora vas a ganar 4. Si es que pierdes, te van a dar solamente
una gema negra adicional, es decir, 2 si es que pierdes. Entonces está buenísimo. Ya tienes el evento de Request el 15 de julio, tienes el evento 1+1 con Premium que te regalan un nivel por cada vez que, sí, que avanzas de nivel. Madre mía, que pongo nervioso. Y tercero, tienes este evento de Yurei, es decir, que tienes level, tienes experiencia y tienes dinero. Me dejo entender. Entonces está brutal. Brutal, compañero. Pero bueno, ya les dejé la noticia. Esta es la razón por la cual he hecho directo. Hoy día iba a descansar, pero dije no, esto tengo que comunicar a mis compañeros. Pero bueno, la siguiente pestaña que tenemos es la pestaña de Hammer. La de defensa anti-Hammer. Tú ya sabes que los roguecitos hoy en día utilizan Hammer. Y te lo voy a mostrar aquí. Mira, vamos a ir para CZ y te voy a mostrar que hoy en día la mayoría utiliza Hammer. Es decir, que si no tienes Hammer, el rogue te va a romper tu bello potito. Miren, vamos a ir aquí a Runa Clan y te lo voy a mostrar. Mira, acá hay un roguecito. Va a batallar. ¿Qué tiene? Tiene su daga. Uy, ¿qué es esto? Tiene su daga y su Hammer. ¿Puedes ver ahí? Una Hammer. Perfecto. Uy, ¿quién es este? Buena, Siumito. Este roguecito, bueno, este solamente tiene su esto. Este es arquero, así que... Pero bueno, ya ves que utiliza la bendita Hammer. Así que nos vamos a la siguiente pestaña que es de Hammer. ¡Placa! Estos son los collares anti-Hammer. Hemos visto que el Iron Necklace nos da muy buena defensa, pero no nos da anti-Hammer. Me dejo entender. Pero estos sí. Brutal. Tenemos el Ararat Pendant, el Necklace of Quickness, el Pontus Pendant y el Taurus Pendant. Que es brutal. Espera, perdón. Mostrar. A veces se me bloquea ciertos mensajes, no sé si no tiene nada de malo. Ah, porque me escribió algo. Ya, perfecto. Estos son los... Ay, que madre mía, mi cara. Lo voy a poner más bajito. Ahí está, perfectísimo. Bellísimo. Esto es lo que te dan defensa anti-Hammer. Podemos ver que el Ararat Pendant nos da defensa anti-arma, pero solamente 4 armas. Hammer, espada, clap y axe. Por ejemplo, axe anti-hacha. Es decir, contra las Val, por ejemplo, el arma que tengo aquí es un hacha. La clap contra Hellbreaker, la Sword contra Wininium y la Hammer contra todas las Hammer. Me dejo entender. Y además te da defensa elemental. Entonces ya es algo equilibrado, como puedes ver. Defensa melee y defensa anti-mago. Entonces tú vas viendo. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Hay magos y hay melees? Creo que esto puede ser para mí genial. Pero recuerda que vas a poder utilizar solamente este collar si es que eres level 75. Y aparte estos ítems vienen sellados, es decir que vas a tener que utilizar sellos para poder revenderlos. Luego de esto tenemos el Necklace of Quickness. Que tú ya sabes que también hay un Bell of Quickness que te da muy similar a esto. Nos da un poquito de MP y nos da defensa anti-arma, que es esto de aquí. Pero nos da más armas. Excepto daga. Excepto daga, no nos da defensa anti-daga, pero lo demás creo que está muy bueno. Anti-espada, anti-mazo, anti-hacha, anti-lanza y anti-flecha, que está bellísimo, a mí me encanta. Y yo sé que Omar utiliza estos ítems de aquí, porque ya puedes utilizarlo a partir del level 55. Es perfecto para Andrean, es decir, que si tú entras a un nuevo servidor y quieres jugar en Andrean, pues este es tu collar para que te enfrentes contra esos roguecitos que utilizan Hammer. Luego tenemos el... Madre mía, que se me entró algo al ojo. Tenemos el Pontus Pendant, que es este de aquí. Nos da defensa anti-Hammer, aunque lo veo... Bueno, creo que esto es muy similar al Ararat Pendant, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que los Warriors utilizan su Raptor. Entonces sería pues contra Warriors que utilizan Raptors. Me dejo entender. Yo lo utilizaría más esto en Ares porque hay más Warriors que utilizan Winning y hay muy pocos que utilizan Raptor. Creo que en Hell's Garen utilizan muchas Raptor, entonces creo que la Pontus Pendant sería muy buena para ese servidor. Entonces, ¿ves? Es que cada cosa depende del contexto. Cada ítem depende del contexto. No es que me lo invento aquí.
Y luego tenemos el Taurus Pendant, que también nos da defensa elemental, como puedes ver, nos da un poquito de HP bonus y MP bonus, que está buenísimo. 300 de HP, pues está muy bueno realmente. Pero también necesitas level 75 para poder usarlo. Y estos son los collares que te permiten, pues, defenderte un poco más contra los rogues que utilizan Hamada. Y está brutal, está brutal. Porque tú ya sabes que ya utilizan más este ítem, estos roguecitos de aquí. ¿Quién es este ratoncito? Ah, ahí está Brightstone. Bueno, desaparece el rogue. Y listo. Vamos a ver qué ítems nos da almas. Bueno, qué bonificaciones nos dan almas 3. Te voy a mostrar aquí. ¡Placa! Estos son. Igual, como puedes ver, nos dan hasta 13 puntos. El Ararat Pendant y todos los demás, creo. Menos este de aquí, el Necklace of Quickness, como puedes ver, 11. Pero creo que está buenísimo. Mira, vamos a poner la naranjita, más chévere. Y ponemos las defensas. Entonces ya puedes ir viendo cuál te viene mejor. Te da un poquito más de resistencia, como puedes ver aquí. MP, defensa. Y esto, HP y MP. Ah, por cierto, este no te da defensa. Esto que creo que sería más contra milis, me dejo entender. Y este sería, pues, para Adrian exclusivamente. Y esto contra magos. Y esto creo que lo puede utilizar un Pries para más HP y MP. O de repente un mago en caso AOV. Me dejo entender. Entonces creo que está buenísimo. Ya hemos visto desde los collares bueno, atributo puro, los ítems basura, full atributo, mixto, poderoso, extraño, elemental. Es que madre mía, tienes que regresar desde el minuto cero del directo para poder ver todos y cada uno de los collares. Todos y cada uno de los collares, compañero. Y esto es, yo estoy más emocionado que ustedes, creo que está brutal. Me ha encantado hacer esta parte, pero tengo que serles sincero, compañeros. Tengo que serles sinceros, porque realmente lo que se viene te vas a quedar exageradamente loco. Lo que se viene es que mi cabeza, he quedado loco. He quedado loco con lo que viene ahorita, compañero. He quedado loquísimo. Y te lo voy a mostrar en un ratitín. En un ratitín, compañero. Que ahorita hasta me pongo nervioso de lo que te voy a mostrar. Porque tu cabeza realmente va a explotar. Y no te miento, no te miento. Madre mía, aquí poniéndole un poco de suspenso. Pero lo que se viene, querido y estimado compañero, lo que se viene es nada más y nada menos que la Draki Pendant. Escúchalo bien. Se viene la Draki Pendant. ¿Sabes qué es la Draki Pendant? Es un bendito ítem ultra complicado. Ultra complicado. Y te lo voy a mostrar, por favor. Preparaos, iba a decir, que tanto video español que veo que se me tragan las palabras. Prepárate para lo que se viene, la Draki Pendant. Así que si no has dejado un like, no sé qué estás esperando, compañero. No sé qué estás esperando. Si no te has suscrito, no sé qué esperas. No sé qué esperas, compañero, porque aquí te voy a enseñar lo bueno. Lo benditamente bueno. Y es esto. Mira. La Draki Pendant es esto. Placa. Esto es la Draki Pendant, compañero. Esto es la bendita Draki Pendant. ¿Tú lo entiendes? Dime, a simple vista, ¿lo manjas? Te digo algo. Por cada flecha que tú ves, por cada flecha de todas esas, hay un Draki Pendant. Me dejo entender. Hay un bendito Draki Pendant por cada flecha que ves. Y a eso súmale 5 más. Y a eso súmale 5 más. Es que te quedas loco, te quedas loco. Pero Soul Eater te lo va a explicar, porque realmente también me interesé en esto. Y es un mundo y está muy interesante. Te lo voy a explicar muy suavecito. Vamos, espera, primero lo voy a hacer yo. Muy suavecito.
¿Qué es lo que pasa? Que la Draki Pendant, bueno, aquí entre comillas, porque realmente a mí me agarró frío, por eso este directo lo iba a hacer tal vez el domingo o el lunes. Uf, espérense, voy a ver si es que estoy cuadradito. Madre mía, es que voy a subir la cámara, perfecto. Que me he subido en mi silla. Ahí está, perfecto. Uf, maravilloso. Esto es la Draki Pendant. ¿Qué es lo que sucede? Que la Draki Pendant como tal, alma cero, solamente te da un tipo de estadísticas. Un bendito tipo de estadísticas. Y cuando la unes, entre comillas, porque no sé cómo se gradea, cómo se hace a nivel 2, pero vamos a decir, cuando lo unes. Cuando lo unes, te da otro tipo de atributos. En nivel más 2. Cuando juntas 3, entre comillas digo, porque no sé cómo se junta, te da otro tipo de atributos. Entonces, hay Draki Pendant de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Asócialo con collares de más 1, más 2, más 3. Me dejo entender. Hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3 en Draki Pendant. Me dejo entender. Pero no solamente es esto. También hay letras en las Draki Pendant. Es decir que, por ejemplo, es una clasificación. S, A, B, C y D. Me dejo entender. S, A, B, C y D. Es decir, que la S superior es la que te da más atributos. La A menos, la B menos, la C menos y la D menos. Entonces, puedes ver que la C tal cual te va a dar muy buenos atributos, pero de un solo tipo de atributos. Igual la A, la B, la C. Si es que juntas con otra C, te va a dar mucho mejor atributo. Pero puedes juntar una C con una A. Me dejo entender. Entonces cambia la nuez. Incluso ahorita que me doy cuenta. No, aquí está pues. C con A. Nivel 2. Pero no solamente queda ahí. También puedes combinar con otra letra. Por ejemplo, S, A y también puedes combinarlo con la C. Pero en el tercer nivel ya te dan otros tipos de atributos que están aquí. Tú puedes ver que en nivel 1 te da puntos de atributo tal cual y G al bonus. En nivel 2 te da defensa antiarma y en nivel 3 te da HP recovery. Los mejores atributos son las S y de ahí va bajando hasta la E. Que esto es un mundo. Que esto es un mundo. Es que, madre mía, ya quedas loco. Pero yo lo he hecho un poquito más sencillo porque te quiero mucho y he puesto fórmula mortal. Porque si no, aquí me demoro hasta la 1 de la mañana. ¿Qué es esto de aquí? Básicamente esto de aquí. No sé si se puede entender, madre mía, que aquí ni en la tesis. Puedes ver que estos son los niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Puedes ver las letras S, A, B, C, D. Y también como puedes ver te dan Geal, pero cada vez que baja de letra te dan menos puntos. Y aquí de fuerza, esto lo he hecho con fuerza, te da menos puntos cada vez que bajas de letras. Es decir que la mejor letra es la S. La mejor letra es la S. Y como ya te he explicado, en nivel 1 siempre vas a encontrar esto. S, A, B, C, D. En nivel 2, que no sé cómo se crea, pero que no sé cómo se crea, te voy a decir lo que te da. Es decir, que si juntas un Draki Pendant S con otro Draki Pendant S, pues vas a conseguir los siguientes atributos. Es decir, defensa 7, Geal bonus 30, Strange 12 y defensa anti-arma las siguientes. Que como puedes ver, tus ojitos, también te da Hamadar y también te da defensa anti-daga, que está brutal. Me dejo entender, te da 7 tipos de defensa anti-arma. Quédate loco, madre mía, quédate loquísimo, madre mía, que mi cara está muy abajo. Voy a sentar mejor, que aquí, soliter, el problema es de la columna. Ya está. Perfecto. Y si es que juntas, o bueno, llegas a nivel 3 y juntas 3 Draki Pendant S, estoy diciendo juntas, seguramente alguien está convulsionando y no es juntar, no es juntar. No sé cómo se crea, pero aquí te muestro las estadísticas, como en todos los videos. Luego en otros videos ya te voy a enseñar cómo se junta, qué dropean, cómo lo consigues, cómo lo haces. Me dejo entender. Si juntas 3 S, pues te va a dar el mejor atributo, que es el HP Recovery 5. Es decir, que cuando pegues vas a recuperar vida. Me dejo entender. Pero entonces, como ya te expliqué aquí, tú lo puedes combinar con más letras. Es decir, que la S puedes combinarlo con una A. Y luego puedes combinarlo, incluso creo que es al azar. No sé si alguien me confirma eso. Puedes tener así. Entonces ya entiendes, cuando tú ves una Draki Pendant, ves arribita las letras, entonces ya sabes que
tan bueno es el Draki Penda. Mira, vamos a ir para allá. Ya está. Vamos a ver si es que venden Draki Pendan aquí. Que Draki. Hi. Miren, aquí está. Aquí tenemos uno. Draki Pendan de inteligencia. Hay de Strange, destreza, Magic Power, inteligencia y hay Philosopher. Que te voy a explicar por qué hay Philosopher. Entonces tú ya puedes ver qué letras tienes ahí. ¿Qué letras tienes ahí? Tienes la A y la C. Entonces la A es no sé cómo decirlo, es menos que la C, que la S, y la C es menos que la S, la A y la B. Me dejo entender. Entonces tú ya sabes que el primer atributo, es decir, Heal e inteligencia, está bueno. Pero el segundo atributo que te van a dar, o sea, la segunda bonificación es malo. No sé si me dejo entender. Entonces, vamos a colocar aquí A y C. Miren, A. Uy, caramba, ¿qué pasó? Aquí, A y C. Como puedes ver, lo mismo te da 25. Bueno, aquí te da inteligencia, puesto Strange. Y te da 3 puntos. Entonces vamos acá y nos da lo mismo. 25 y atributo 9 y defensa antiarma 3. Es que madre mía, es un mundo. Aquí yo también me estoy mareando. Mira, dice 20 de probabilidad de cada letra. Creo que es al azar. Dice que es al azar. Espero un ratitín. Entonces, más o menos vamos entendiendo. Luego vamos a invitar a Omar que nos explique mucho mejor de cómo consigues estos ítems. Porque yo creo que se unen, pero ahora me recuerdo que me dijeron que era al azar. Entonces, peor. ¿Por qué? Porque imagínate, tienes S, S y te toca una D. Pues hasta el queque. Y eh, si es al azar, pues obviamente va a costar muchísimo. Ya. Entonces, más o menos es así. Pero antes de llamar a Omar, hay de estos collares, hay de destreza, inteligencia, Magic Power no, destreza, Strange, que es fuerza, Magic Power e inteligencia. Pero también hay uno que es Philosopher. ¿Por qué? Y eso más o menos lo entendí. Como tú ya sabes, te dan puntos de atributo entre Heal y Strange. Entonces te van a dar Heal y destreza, Heal y fuerza, Heal y Magic Power, Heal e inteligencia. Me dejo entender. Pero no te van a dar Heal con Heal, porque faltaría aquí el Heal. Y es por eso que también hay un Draki Pendant que no te da Heal, o sea, te da dos atributos diferentes, inteligencia y MP. Solamente he puesto la S porque si no sería hacer otro cuadro y todas esas cosas. Lo puedes investigar en Kobugda, pero te quiero decir que la S de Philosopher te da 14 inteligencia y 12 MP, que creo que puede ser perfecto para mago. Me dejo entender. Creo que es el mejor collar para mago si es que te toca SSSS. Me dejo entender. Brutal. Está exageradamente brutal. Incluso, yo que he analizado que aquí crea contenido, no es que grabas el videíto y no. Esto es algo interesante que aplicas todo lo que has aprendido en el colegio, en la universidad. Aquí he hecho pues mi cuadrito de Excel. No sé si lo podrán ver. Y aquí puedes calcular, pues compañero. Por ejemplo, quiero una S. Uy, caramba. No, S, S, S. Y mira, te da buenos puntos. 30 de Heal, 12 de Strange, 12 de defensa anti-arma y HP Recovery. De repente te toca un collar muy feo, te toca de, madre mía, que el Excel, y te toca de 3D, te da lo peor. 10 de Heal, un puntito de Strange, un puntito de defensa anti todo y HP Recovery 1. Por ejemplo, quieres una, de repente te toca una B, una C, una A, y ya pues puedes ver aquí qué es lo que te toca. Y es brutal, me dejo entender. Está, que la información que está aquí, brutal. Incluso iba a ser más, pero dije, es que mi cabeza está ahí a las justas con esto. Pero ahorita Omar nos está ayudando y nos va a explicar cómo se consiguen estos ítems. Porque realmente para mí esa es la duda y creo que siempre, si tienes dudas, pues siempre es mejor llamar a alguien que sabe. Así que le vamos a dar... Madre mía, que mi cara siempre aparece abajo. Vamos... Madre mía, que esto... Uf. Ahí está, perfecto, ya se ve mejor. Vamos a llamar a Omar, pero antes voy a buscar mis audífonos que están aquí para poder entender esto mucho mejor, ya que están aquí en el directo y siempre en el directo pues se premia a la gente. Vamos a conectar mis audífonos. Y nos conectamos con Omar. Espera un ratito. Discord.
Omar, por favor, prepárate. Para que nos explique mucho mejor cómo funciona esto y podamos aprender todos aquí. Espérate, aquí está Omar, buenísimo. Lo voy a llamar ya. Placa. Y deshabilito esto. Hola, hola. Hola, hola. Omar, estás muteado. Bueno, Omar ahorita está muteado. Está con un micro rojito. Eh, tiene que desmutearse. Seguramente no ha conectado el micrófono. Pero bueno, ahorita nos va a explicar cómo encuentras esto. Porque tú puedes ver aquí. Supongo que saldrán de la Super o Draki Box. Pero el upgradearlo es que no se upgradea. Me dicen que es al azar. ¿Aló? Entonces. Hola, ¿Aló? hola, ¿me ¿Ahora sí me escuchas? escucha? Sí, ahora sí te escucho. Eh, Ya, di- ahora sí. Ya, perfecto. A ver, por favor, explícanos que esto no lo entiendo muy bien. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se fusiona? ¿O se crea? ¿O sale al azar? ¿Cómo es? Por favor, explícanos mejor. Ya. El asunto es el siguiente. Se consiguen primero el Draki Pendant, el normal, que se consigue canjeando las Draki Box. Ya hay las Old Drakis y la Superior Draki Box. Ya, Ya. ambas te dan ese Eso al ítem. menos en Draki Pendant. Hay como un Draki Pendant solo. Ya. Ajá. Que se canjea con las Draki Box. Ya. Las Draki Box, al menos en Destan, solo el collar simple sin que le agregues nada, están 3 gold bars. Para que te des una idea. Ya. 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 Ahora, a ese Draki tú le agregas la primera letra, ¿ya? Ajá. Y para agregarle la primera letra se le busca una joya determinada, que ahí justamente es de acuerdo, joya de strength, de destreza, de magic power, de inteligencia o philosopher, Ah, ya. Espera, ¿ya? espera, espera, espera. Acá lo voy a mostrar un ratito, un ratito. Acá he encontrado una piedrita que es Jewel of Strange. Exacto, esas Espera, piedras. un ratito, un ratito. Lo voy a mostrar aquí para que vea la gente. Jewel. Un ratitín. High price. Ya, estos son, por ejemplo, aquí. No sé si puedes ver en directo, pero está con un poquito de delay. Por ejemplo, aquí encontramos la Jewel of Magic, la Jewel of Hardness, Absorption. Ah, caramba, mira, hay varios, ¿no? Philosopher. ¿Y dónde consigues estas joyas de aquí? Ya, esas joyas se consiguen también canjeando las Draki Box, pero tiene una probabilidad bastante baja. Pero también de acuerdo al atributo tiene el costo. Por ejemplo, en Destan, las Jewel o Philosopher son las más Ajá. baratas, están solamente 60 millones. Pero las que son de nivel, que digamos, intermedio son las de inteligencia y Magic Power, que están como 9 gold bars, ¿ya? Ujú. Y las más caras son la de Strength y de Dex, que están 20 gold bars. Miércoles. Ya. ¿Y qué haces con eso? Ya. Ya, luego con el Draki Pendant y la joya que vas a ponerle el bonus, Ujú. o lo compones en el... Hay un NPC, Jepa Shosin, donde craftean ahí las armaduras. Ahí también está para craftear el Draki Pendant. Ah, caramba. Ya. Ya, no sé si te acuerdas el NPC que está en morado en el cual hay armas las Crowas. Sí, sí, estoy yendo para allá, para que vean aquí los compañeros. Sí, el hecho, sí, el de acá, donde se arman el chaos y las crogas y todo eso. Ya, si tú lo mandas solamente el Draki Pendant con la joya, hay una posibilidad de 50% que se rompa al intentar poner la letra. Pero si le pones la trina azul, hay una trina azul que está como 900 Night Cash más o menos, o en Sí, coins está más o menos 145 millones, ya, con eso no se rompe. Pero hay una posibilidad de 20% que te salga cualquiera de esas letras. es decir, o sea, tienes tu collar, vienes acá ¿Ya? a crearlo, tienes tu joya y cuando le das Ajá, manufacturar, te puede salir la ajá. segunda letra, cualquier letra. Cual- desde- cualquier letra, de la D a la S, un 20% de cada una que salga. pero se te puede romper o sí te sale. Sin la trina azul se te puede romper. Con la trina azul no se te rompe, pero la probabilidad de que te salga cualquier letra es la misma. Ajá, ah, mira. Ya, con eso recién obtienes la primera letra, que es de los bonuses, ¿no? Que bueno, tiene cierta importancia, pero letra que realmente vale más, y es porque justamente marca la diferencia en los precios, es la segunda. Una es que te armas tu collar con tu primera letra, tienes que ahora buscar esas Jewel of Harness que tú has visto por ahí que están en Moradón. Sí, sí. Ya, bueno, no sé cómo estarán en 10, pero en
En Destan están 3 gold bars, Ya. ¿ya? Y otra trina azul, ¿ya? Ujú. Para agregarle la segunda letra. Y igualito, hay un 20% de probabilidad que te toque cualquiera de esas letras. Obviamente todo el mundo quisiera tener una letra A o una letra S en defensa, ¿no? Porque Claro. una A al menos es casi parecido a un Iron Neck más cero, ¿no? Y una S te da prácticamente las defensas de un Iron Neck más 2 con el añadido del Yamadar incluso. Ajá. Sí, 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 sí. Ujú. Y hasta con 2 letras se puede usar en Ardrim, ¿ya? Ah, mira, también Y se puede para hacer Adrián. agregarla, Qué buena. sí, pero solo con 2 letras, Ujú. ¿ya? Y la tercera letra, una vez que ya has armado tu collar de 2 letras, buscas la otra joya que es The Jewel of Absorption, Ah, que caramba. creo que está parecido, 3 Ajá. gold bars más o menos, y otra trina azul, ¿ya? Ya. Igualito, 20% de probabilidad que te toque cualquiera de las letras, Ujú. ¿ya? Y con eso ya lo compones y te sale ya con la tercera letra que es, ahí es el HP Absorb. Ah, caramba. Ah, ya la entendí, ya la entendí. Entonces, para resumir, de Ujú. las All y las Draki, las Super Draki, nos puede salir un Draki Pendant. Normal, me dejo Y entender. también claro, y Y también también, te salen de esas, las joyas, tanto absorción como de dureza y como de los atributos. ya, genial. Pero esas Entonces, tienen una probabilidad muy, muy baja de salir, eso sí. Por eso cuestan tanto. claro, entonces tengo mi collar y tengo mi Jewel Ujú, o Philosopher, Estrés, Destreza, My Power, Inteligencia. Ya, ujú. voy a crearlo. Entonces, uno mi collar con mi joya para que salga recién Con la tu joya, primera letra, nivel uno, ¿sí o no? ajá, con la trina azul, exacto, con Ajá, la trina azul para que no se rompa. y, Y con eso recién sale la primera letra. 20% de probabilidad que te salga cualquiera de las letras. ajá, sí. Ah, perfecto. Y de ahí ya me salió una letra. Luego Ujú, necesito juntar ese collar con el Jewel of ujú. Harness para que me salga la segunda letra. Igualito. Y Y con... 20% de probabilidad que te salga cualquiera de esas letras. Ah, caramba, ya. Y de ahí ya tengo mi segunda letra. Y de ahí ese collar Ujú. lo junto con una Jewel of Absorption para que salga la tercera letra, ¿sí o no? Exacto. Y que igualito, 20% que te toque cualquiera de esas letras. O sea, te das cuenta que tener un SSS es el 20% del 20% del 20%. Claro, ajá. Y eso, si es que compras también la trina azul, porque si no se te rompe. Es que sale, Exacto. sale carísimo. Por eso son los ítems más caros de todo el juego. O porque te puede salir una S al Eh, principio y después te puede salir una D, pero pues que ya esa defensa es mínima. ¿Para qué? Claro, o sea, ¿de qué te sirve que salga una S en la primera letra y luego te sale una D o una C? No. Qué falso. Espérate, voy a Claro, buscar si es que alguien está claro. vendiendo. Claro, y sobre todo lo más doloroso, imagina que hayas gastado en conseguir la Jewel of Destreza o de Strange, que Ujú. cuestan 20 gold bars, te sale la primera S y la segunda letra te sale una D o una C. No. Acá, mira, acá hay una Draki Pendant of Destreza que es el BSB. O sea, la defensa te da muy bueno, pero los demás atributos es BB. Creo que sí está bueno, ¿ah? Ya, pero bueno, también puedes observar, pon ahí en Merchant, pero pon Bui, Ujú. no te va a aparecer, te van a poder a un gold bar, digo a un coin, pero obviamente tienes que mandarle PM. Sí, Pon ahí Draki Pendant, pero pon Bui sí, sí, lo puse. y te va a mandar al, Solamente hay uno nomás que está vendiendo acá en Ares. no, en Sell Merchant no, cámbiala a Bui y por ahí uno que otro que vende, pero obviamente no te va a vender por ese monto. Le manda mensaje privado y ya negocias. Ajá, sí. Solamente, ajá, he puesto eso y solamente está el Draki Pendant de No. destreza. En vez de Sell Merchant, pon Bui Merchant. Sí, sí. Entra de nuevo al. Voy Mecha no está. Mira, voy Mecha y le pongo de Espera, low. ahí está con delay. Ya. Espérate, low. Y solamente ahí esté acá, como puedes ver. En Voy Ahí está. Merchant. Por ejemplo, mira, SB. Ujú. Ah, Claro, mira. ese collar vale. Ponle Bui y No ahí, sé. y ponle Lowest. Ajá, Y por sí. ahí te va a aparecer. Ese, por ejemplo, ese BCB, obviamente no, no está a 10,000 coins. Simplemente la persona la ha puesto ahí para decir que le está vendiendo y ya, bueno, le manda mensaje privado y negocios.
pero obviamente eso vale más de 20 gold bars porque es una Dexterity y todavía con una letra S en la segunda letra, que realmente la segunda letra es la que más importa. Claro, pues, ajá. Sí, 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 sí. Ahorita que lo veo. Por el Hammer y toda la defensa, pues. Ah, qué Ujú. buena. No sabía eso, eso. Pues que está con razón el precio. Ahorita de ahí lo voy a ver en Copazar, a ver si está o en Vino Games. Te hace desmayar cuando buscas las triple S de Dex o de Pero Strange. hay, ¿has visto que existe? Sí, sí hay en Copazar, pero son demasiado caras. Ah, su madre. Ahí, eso tengo que verlo. Pero lo voy a ver después de Yurate. Así que voy ahorita a Ujú. Yurate. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Omar. Realmente, gracias. Me has quedado aquí loquísimo. Sí, lo más barato que es, y eso es lo que opta la mayoría al inicio, es armarse un Philosopher, porque bueno, total, la joya de Philosopher solo cuesta 60 millones. Yo, por ejemplo, o el primer Draki que me armé, al primer intento me salió un SA Philosopher, Ah, mira. Ya. ¿Y el segundo? al primer intento. Y Ya. de ahí lo vendí, y ya de ahí compré uno en Copazar, pero un BS Philosopher, porque no es tan caro comparado con los SS Magic, ¿no? Lo que me Claro. interesaba era la letra S por el anti Yamadar. Ujú. Ah, claro, lo que me decías aquí en los comentarios, ¿verdad? Porque tú juegas en Ardrea. Claro. Yo usualmente, por ejemplo, en Ardrem estoy bastante blindado porque uso un BS Philosopher. Claro, el bonus de un nivel B Philosopher es solo 8 de magia y 6 de int, pero me da 12 de anti todo. Y eso, combinado con el Veil of Quickness más 3, tengo 11 de anti-todo, incluido Yamadar, menos dagas, y lo complemento con un casco de D25 Crimson. Entonces ahí estoy cubierto por todos los frentes. Claro, pues ajá, sí, muy bueno, cierto. Me contaste del quickness y todo eso. Ah, su madre, rotísimo. Que he quedado loco Ujú. con el Pero Draki. sí, o sea, lo más barato es armarse al menos un Philosopher, porque la joya no cuesta mucho, ¿no? Al menos profesionalmente. Ya a futuro, si tienes mucha suerte, te puedes arriesgar por armarte un Strange o un Dexterity, pero son extremadamente caros. Otra cosita, Omar. ¿El Draki Box solamente te dropea eso o te dropea otros ítems también? También dropea otros ítems, o sea, también bota shards, shells, Ah, ítems a veces también creo que de Bifrost, pero también bota otras cosas. Pero lo valioso realmente del Draki Box son tanto las Draki Pendant como estas joyas. perfecto, me parece espectacular. Vale, no sabía eso. Así que yo pensaba que se unía, se juntaban, pero estaba haciendo ridículo. Pero al No, menos no, di no, la es paso por información. paso y cada letra tiene un 20% de probabilidad de que te salga. Wow, genial, genial, perfecto. Listo, Mar. Entonces, realmente muchas gracias por dar esa información. Siempre tú ahí aconsejándome y dándome lo mejor. Gracias, gracias. Y creo que todos los suscriptores también ya entendieron. Madre mía, creo que voy a hacer un videito de esto porque está muy buena la información. Y gracias, realmente. Ya listo, nos vemos. Listo, cualquier cosita, hablamos. Chao, chao, cuídate mucho. Ya, chao, chao. Adiós. Buena, es que buenísima, buenísima. Es que hay gente que sabe un montón y Omar es uno de ellos. Uf, brutal, siempre me está ahí escribiendo, comentándome, he hecho esto, aso. Y sabe realmente un montón, compañeros. Y hemos visto todos y cada uno de los collares que existe en Nai Online y el Draki Pendant. Es que Draki Pendant es una fumada de dos cosas, dejo de entender. Mira, antes que entremos a Yurate, que recuerden, hay evento 2x1, vas a ganar más gemas ahora. Está 959 de cash. Y para que no se rompa tienes que gastar pues esto 3 veces, es decir, 2700 de cash, que básicamente es una X Premium, me dejó entender, para que no se te rompa. Para que no se te rompa. Y aparte, tienes que comprar las Jewels, tienes que comprar las All Draki o las Super Draki, te tienen que salir. Es a la suerte. Imagínate que te salga una SS y al final una D o SD y todas esas cosas. Entonces, es mucha plata al tirarla. Pero también, si es que te sale algo bueno, es recuperar a montones. Que luego, luego de esto, luego de Yurei, vamos a revisar cuánto valen estas cosas. ¿Cuánto valen estas cosas? Así que, compañero, no te vayas del directo, que vamos a ver los precios y vamos a quedar locos. Vamos a quedar locos. Que pixeles, te digo desde ya, pixeles pueden valer más que un carro y más que un apartamento. Es que esto
Puf, puf. Brutal, 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 compañeros. ¿Cómo se han quedado ustedes? ¿Cómo se han quedado ustedes? Yo me he quedado loco, ¿ah? Yo me he quedado exageradamente loco. Y un abrazo y muchas gracias a Omar. Es que esa gente, uff, uff. Y Omar sabe un montón, así que siempre ahí está ayudándome en estas cosas. Y él tiene, incluso ha dicho que se ha comprado. Es que esto, uf, brutalísimo. Me dan un momentito que ahorita regreso rapidísimo. eh, Ahorita regreso, compañeros, y seguimos con el directo. Un ratitín, ahorita regreso. Listo, compañeros, yo estoy aquí. Falta muy poquito para entrar. Falta un minutito. Siempre cuando vaya a entrar a Yurei, entren a Yurei, por favor, porque ahorita hay evento. Siempre cuando vaya a entrar a Yurei, activen algún skill para que les salga el captcha. Y para que no les salga justamente cuando dan clic. Y eso es molestísimo, porque no van a poder entrar a Yurei. Y bueno, es que... Uf, loquísimo, loquísimo. La BS Filo que está barata comparada. Uf, vamos a verlo, vamos a verlo. Así que no se ve en directo, que vamos a ver los precios y... Uf, tráete, no sé, un tecito de jazmín, una galletita. Yo también me traje mi galleta de invitación. Y a seguir. Espere, espere. Vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Porque aquí muy poquita gente entra. Y sábado mucho menos. Entonces faltan 10 segundos. Ya, atentos, atentos. 5 segundos. Clic. Uy, no, le di muy tarde. Ah, no, que igual entré 60. Ah, es que hay gente, mire, 76, 86. Ah, es por el evento. Ratones. Vamos a ir a comprar pociones, porque mira, me quedan muy poquitas. Vamos a ir rapidísimo. Bueno, mira, aquí ya están haciéndose compañeros. Alex Díaz y Omar realmente, es que les compartiría las conversaciones y Omar realmente sabe muchísimo. Sabe muchísimo. Y aquí hay un ejemplo, es que yo de Draki, te digo, cero, cero, cero a la izquierda, no sabía nada, solamente las estadísticas y lo que puedo intuir. Y claro, hay que ser sincero, porque también te decía en el directo, o los que estaban desde hace un buen tiempito, no sé, no sé. Y siempre, que las posiciones están carísimas. Uf, cada vez está subiendo más estas cosas, ¿eh? Igual me compro todo. Y tengo que comprar pociones de HP. Vamos a ir a Luferson. Y compramos pociones de HP. Luferson, acá. Y listo. Claro, creo que voy a hacer un videito de eso. Está muy, muy, muy interesante. Mira, acá lo está resucitando. Está muy, muy interesante. Y para que la gente sepa cómo upgradear todo esto. Y cómo conseguirlo. Ah, nadie vende poción. Vamos para atrás. A ver si alguien vende por aquí. Aquí, mira, este. ¡Ah, su carísimo! ¡Qué caro! No puede ser. Vamos a ir a Moradón. Uf, que han subido los precios, ¿eh? Esto de aquí, a ver. Water. Low price. No, ¿cómo se llama este ítem? Water, es que. No, tenemos que gastar, compañeros. Madre mía, vamos allá a gastar plata. Gastar billete. Hay gente que trata de conseguir traquis y yo aquí mezquinando unas pociones. No puede ser. No puede ser. Ya, aquí está la poción. Ploco, ploco, ploco.
Me voy a comprar unas 100 nada más. 100 por hoy. Ya está, perfecto. He reparado todo. Ya estoy listo y preparado para el Ricolino Yureit. Ah, sus tantos han muerto. Ah, es que hoy ha habido guerra, ¿verdad? Pero estos patas ya no tienen piedras. La gente los ha resucitado. Ojalá que no me toque con ese troll que no da buff. Ojalá, para poder ganar esas gemas. Al menos por ahora, o sea, que sea consciente, que no sea tan tonto de ponerse ahí todo florecita y que no trate de gelear. Vamos a ver si es quiénes están por aquí en el Discord. A ver si están los compañeros. Asusta, hay varios. Hola, hola. Buena. Buenísimo. ¿Qué están haciendo, chicos? Yo sé, dame sí. You died. ¿Yudait Estamos o jugando Vitrilini? Coordinando el pari PK y pari extra. Hay evento, doble gema, triple gema. Sí, pe. Ojalá que Ya me me toque toca con ver, Caliche. dije. Con Caliche es victoria asegurada. Ya pasé el video, ya dije, pucha, ¿a qué hora va a salir su video de de su sitio? ¿De cuál De video? su lita. Ah, estamos en directo. David, Claro, ve, buenísimo. buenísimo. Hemos visto todos y cada uno de los collares. Saludos para la Jackie y la Susan. Buena, Koyaki y la Susa. Que se Mira, decida te ya. falta este collar, mira. ¿Cuál collar? A ver, a Aquí ver. no sabe la... ¿Dónde estás, David? No eres. No, yo pensaba que eras el de acá. Pucha, no puede ser. Lo veo con Balmas 9, dije. Ah, será yo. Me mutó un ratón para responder a Brian. Sí, Brian, no iba a ser directo, hoy día iba a descansar, iba a estar en chileíto, súper genial. Pero es que me enteré justo hoy día que hay evento de doble gema. Me dejó entender. Entonces dije, ¿hago directo o no hago directo? Creo que lo voy a hacer para que los compañeros sepan y también vayan a Yurate. Me dejó entender. Y a través de YouTube puedo comunicar. Que ahorita me han hecho acordar y tengo que compartir el directo en Facebook. Me dejó entender. Me dan un ratitín. He muteado a los compañeros, aunque creo que los voy a habilitar para poder escucharlos. ¿Has visto la fotito que puse en el chat de Sí, sí, Reptilio? está Ese- chévere. Sí. Algo así se podría hacer tu logo. logo, podría ser algo así, la cara del reptilio. Claro. Esa no es la cara de los Tortugas Ninjas. Algo parecido. Eres muy chivolo. Existía un dibujito que se llamaba Los Thundercats. Y ese personaje se llama Reptilio. Pero creo que había un clan acá que utilizaba un logo de Thundercats, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Te Sí, acuerdas? pero no el de los Thundercats, sino usar el de los mutantes. Ah, de puede ser Reptilio. también. Puede ser, ¿eh? Esqueleto. Habría que probar. Espérate, voy a estar compartiendo esto aquí. Placa. ¿Cómo se llamaba el ave? El que era parecía un loro. Era un Buitro, ¿no? buitro. No era un loro, era un buitro. Agüitro. Utro. Ahí está. Tara. Ese David. Ya está, compartidísimo. Ya listo, o sea, falta un poquito, falta 4 minutos. ¿Dónde está Oscar? ¿Oscar no ha entrado? No puede ser. Está con la veneca, seguro. Uy, va a haber bastante gente en el pecado. El Beneco. Sí, sí. El surprise. Ese pecado está violento ya. Sí. Voy a escribir un mensajito a ver si entra. Ti. Dile a Jackie, Susan. No, estará viendo directo el ratoncito. A veces no lo ve. Está viendo las fotos de Susan, capaz. Ya está. Acá está. Ah, buena, Shemito. A ver, muéstrame tu collar poderoso. Ah, este es el collar extraño que también lo puse. Miren, compañeros, que también aquí David tiene el Christmas Cross, que nos da HP 800. ¿Pero dónde lo conseguiste, David? ¿O lo compraste? Lo canjeé. ¿Cómo? Canjeando old. ¿Cómo así? Canjeando, pues quemando old. Ah, ¿te dropean ahí donde quemas las all? Sí, me da un cofre y después se canjea ahí.
Ya, gracias, David. Gracias. ¿Qué ganaste? Lo ¿Qué máximo, ganaste? lo máximo, ¿Qué lo ganaste, máximo. David? ¿Me muteo un ratito? ¿Ah? Chicos, lo que me dice David es que, madre mía, es que hay gente cada vez mejor y mejor y mejor. Y nos está spoileando lo que nos estaba preguntando el Chapo Guzmán, creo. El Chapo Guzmán me estaba preguntando esto. Que dónde se consiguen esos collares del Christmas Cross con 800 HP. Creo que es así, ¿ah? Creo que es así. Miren, vamos a ir a Moradón rapidísimo. Nos quedan 2 minutos. Y creo que es así. Miren, vamos para allá. Rapidito, Soliter. Corre, Soliter. Corre. Creo que es así. No te preocupes, Alex Díaz. No te preocupes. Que cualquier cosa, el Discord está habilitado, el Discord del canal. Y ahí, todos los que están aquí están en el Discord. Entonces, cualquier duda que quieras y quieras compartir, ahí puedes compartirla en el Discord. Entonces, les comparto aquí. General, crear invitación. Y les comparto el link de Discord. Aquí está. Y ahí está toda la gente. Y puedes dejar tu duda incluso por servidores y todas estas cosas. Pero bueno, creo que aquí está hablando David. Aquí, por ejemplo, te tocan ítems all del Monster Stock. De ese Monster Stock, lo canjeas aquí. Y aquí te puede trocar, creo que de los ítems all, le das clic en Disabling. De los ítems all te puede trocar una papa, te puede tocar polos azules o incluso un cofrecito. Y ese cofre creo que también te puede tocar este collar. O sea, a lo que me refiero. No es de evento, lo puedes conseguir hoy en día ese collarcito. Y creo que se vende en 3 GBs, 4 GBs. Si no, de repente estoy equivocado, pero 3 o 4 GBs lo recuerdo que lo vendían. Entonces ya sabes, juntas ítems all, lo canjeas por polos azules, que de repente te toca un cofrecito, canjeas ese cofrecito, no sé dónde se congelará, de repente en este personaje, o de repente aquí, y te puede tocar ese Christmas Cross. Entonces, genial. Y hemos aprendido Draki, hemos aprendido cómo conseguir Christmas Cross, 800 HP. Hemos visto todos y cada uno de los collares, los que recién se conectan. Hemos visto todo esto que es brutal. Draki Pendant, fórmula, explicación. Miren, esto es el Draki Pendant, ítems poderosísimos. Es que hemos visto todo esto y esto es brutal. Así que tienes que ver el directo de nuevo. Buenísimo. Vamos a ir adelante. Rapidísimo. Vamos. Hay que ganar porque hay doble gema. Evento de doble gema. Así que nos vamos de frente. Vamos. Soliter. Corre. Ya está. Tiro tigre. Activo esto. Activo brazo. Esto de aquí. Y vamos. Rapidísimo. Hay que dar el 100%, compañero. El 100% en cada Yureki. Así que vamos adelante. ¡Uy, no! Vamos, rapidísimo. Incluso hasta me utilizaría pergamino. Porque si consigo las 4 Silver Gem, son casi 10 millones de Noas. Muchísimo. ¡No! ¡No se tocó esto! Yo no jalo. Que alguien jale. Ah, mira, Michael está creo que está en Discord. Vamos a utilizar Discord. Encima puro soporte, weón. Jálalo, Michael, jálalo. No ataca. Mierda, pues no atacan, weón. Uno nomás que jale. Un poquito, acércate, un poquito más. Que se acerque un poquito más. No, creo que sí, ahí sí, destruye rápido. Oh, mira, el tubero. Buena, Caliche. ¿Contra quién te atacaba? No, ¿con quién digo? Perdón, ¿contra quién? Hay evento, así que tienen que ganar sí o sí, Ah, ya sé. Puros nukes me han tocado. Pucha madre. A mí me ha tocado con Canario. Me ha tocado con... Sí, pero acá me tocó puros nukesitos, puros arqueros, ¿no? Pero macedonios también y otro pollito que está calato y ni se mueve. La uso. Igual. ¿Estás en flama o con ice? Ah, qué partido, weón. Pucha. Me veo cachetón. Sí, pe. Ya está.
Uf. ¿De qué está prieta? Naoki, Mitarachi y Paper. Se va a morir rápido si se palea con mano. Igual. Calato. Dale duro. Déjalo, perro. No, no sirve. No. Ya. Ya, vamos, Michael. Michael, ¿estás acá? Sí, ¿cierto, no? No está Michael. Ah, no, sí está. Ya lo vi. Sácalo el otro. No da Wolf el ratoncito. Ya está. Guachachi, no coméis mucho, mi negro. Ve a comer, Suave. Pachi. ¿Qué pasa si come mucho? ¿Qué sucede? ¿Ustedes no tienen ese problema con el DC? Cuando utilizan mucho minor, convean muy rápido y les da DC. No, ya, porque me come de internet ya. Buena. Ese problema sale en en el Chao. Digo, en En el Chao me dice cuando hago eso. Viendo el chavo, ahora, ¿Quechu? No veo eso. Pero Solamente cuando hago esa huevada, también bota. digo para sacar el archivo y nomás lo saqué, así que... No hay pago acá. Creo que sí la hacemos, ¿ah? Los carroñeros. Estoy matando el cocatris y vienen a carroñarme el cocatris y voy a matar para que llame la gente. Ah, no había compartido aquí el directo. Copiar. Y esto de aquí. Ya está. Listo, me muteo un ratito, compañeros, porque... Madre mía. Vamos adelante, rapidísimo, tenemos que ganar sí o sí. Sí o sí, es oro gratis. Aunque... ¡No! ¿Saben lo que se me vino a la mente? Si es que hay este evento... quiere decir que ¡no! Jalaron a todos. Que la Silver van a bajar de precio. Porque va a haber mucho. Oferta y demanda, tú ya sabes. Entonces van a bajar de precio. Y ese es un gran problema. Entonces, si es que ves que baja de precio, no las vendas. No las vendas. Ni las canjees. Porque si baja de precio quiere decir que las joyas también bajarán. Porque hay más silver. Entonces van a haber más joyas. O sea, gente que rompa. Ahórralas, guárdalas. Tienes hasta el 29 de julio para guardarlas. Luego de eso ya pues será, no sé, unas cuantas semanas para que suba de precio. Entonces ten en cuenta eso, compañero. No las vendas ahora. Si es que ves que está bajando el precio, me dejo entender. Si sube más, véndelas. Porque te dan, es oro seguro, porque hasta que te salga algún ítem único, una joyita, pues tienes que tener eso en cuenta. Creo que está, ah no, sí estoy bien. A veces pienso que estoy muteado. Voy a bajar un poquito el volumen, ya está. ¿Se escucha fuerte? Por favor, ayúdenme con eso, con el audio. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha más mi voz? ¿Se escucha el juego? Siempre díganme eso y yo puedo corregirlo normal. La cosa es que tú tengas la mejor calidad de la transmisión. Me dejo entender. Este directo es para ti, compañero. Este directo no es que yo aquí me pongo a jugar y te muestro lo que juego. No, este directo es para que... para ustedes. Responder preguntas, analizar comentarios, analizar precios y todas esas cosas. Me dejo entender. Así que activo esto y seguimos para adelante. Minimizo esto y seguimos para adelante, compañeritos. Bueno. Ahorita, después de esto, vamos a ir a revisar los precios de la Dragipena. Que realmente Omar aquí me ha dejado una duda. Y ante la duda, la más
Nos ha dejado una duda de cuánto estará una SS, que creo que es uno de los ítems más rotos en joyas que podemos encontrar aquí en Nine Online. Entonces, después de Yurei, vamos a ir a ver los precios. Entonces, ahí ponte a pensar. ¿Cambiarías tu carro por una Draki Pendant SSS? Ponte a pensar. No, lo atacan tan cerca, no lo ataques tan cerca, tontito. Oh, ya lo atacaron, vamos nomás. Vamos a enfrentarnos, somos un equipo. Vamos. Activo tigre. Listo. Sigamos, no, ahí viene el otro, yo me enfrento. Porque soy bárbaro. Listo. Para que no tire su veneno venenoso. Ya está, perfecto. Me muero. ¡Ah! Ya, se regresó el otro. Entonces, atacamos a los monstruitos. Pisotón ya carga, pisotón ya carga, ya cargó. Pisotón para todos. Madre mía, que el maná. ¡Oh! Ya está. Pisotón aquí, rojito. Perfecto. No sé si escuchan el teclado, es que madre mía, de acá apretando. Creo que mientras más fuerza aplique a los botones, creo que mejor sale el combo. Bueno, que tengo un teclado mecánico, entonces el teclado mecánico suena más fuerte que el teclado de membrana. ¿Listo? Vamos. ¡Ah, no! ¡No tengo tigre! ¡No puede ser! Nos estamos demorando muchísimo. Y eso es que estamos en la segunda recién. No puede ser. No, estamos en la tercera. Porque la segunda nos tocó dragón, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! Se me eliminó el tiempo. Uf, madre mía, que esto es tensísimo. Todos están entrando Yurei ahora. Creo que voy a entrar también. Mañana voy a entrar a 2:20 para juntar también gemitas. Y ya, tengo que reprogramarme para juntar. Al menos es media horita del día para juntar gemitas. Recuerda, compañero, que hay evento. Recuerda que hay evento. Así que sácale el jugo a este evento. Para que consigas GBs. Así que no me digas que Sol, que era complicado, que no puedo leviar. No. Hay evento y sácale provecho. Por eso he hecho el directo. Si no, pues estaría en mi camita ahorita. Pero quiero compartirte aquí este notición. Para que lo tengas en cuenta. Buenísimo. Vamos a ir para allá. Salto. Tiro tigre. Ah, se me lag. Vamos de nuevo. Fight, creo. Uf, si han llegado hasta acá quiere decir que son fuertes. Vamos a ver qué podemos hacer. Me desmuteo del porque seguro Michael me va a avisar. La has cagado, mejor échate a descansar, weón. Michael, vamos por... Ah, no, es caos, ¿no? Yo pensaba que era el mago del caos. Por ese mago. Pucha madre. Vamos por... Hay un mago, telita. Se cae, pisa. Uy. Estoy bendecido, aquí lo que pasa es que voy a ganar, weón. No, yo he perdido ya, weón. Estoy seguro ya. ¿Qué pasó, Diego? No me conformo, weón. Con un mago con 2 computadoras. No tengo Priest, A mí me tocó un party puro Priest y en otro party me tocó 4 magos, un warrior, un rogue y 2 Priest, 2 buffers. 2 PP. Uy, la puta madre, humano. Okay. Buena. Ah, están allá rompiendo el muro. Madre.
Madre, perdimos, ¿no? Y casi caiciamos, ¿no? Un banco feo. Hasta que los tepié justo antes que caiga el Deva, pese que no le pegaron. Ya perdimos, caballero. Vamos a ganar acá. Casi caiciamos, ¿no? Pero pelear, a ver, pelear. Partidazo. Hasta que los tepié preciso. No reaccionaron. Vamos a ganar el Deva. Manus. Ese palo. Me muteo, compañeros, porque Michael pasa de mí y pues por la pura estoy escuchando a los demás. Necesito concentrarme. Y no veo el puntaje. No veo el bendito puntaje. No veo el bendito puntaje, entonces no sé cuánto vamos. Pero supuestamente estamos ganando. Porque si estamos protegiendo monumentos, supuestamente estamos ganando. Así que hay que esperar. Seguramente nos van a hacer el truco del almendruco y van a ir estos ratoncitos por aquí. Es decir, nos distraen y va a traer un mago y van a hacer punto aquí. Uf, uf, uf. Tensión al máximo. Voy a pedir Wolf. Me pareció que murió un roguecito adelante, pero... Indonesia es alguien muy fuerte, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese. Pero nos olvidamos de ese gato. Y no... ¡Ah, el tigre! ¡Ah, qué cólera! En serio, me revienta que el tigre... ¿Ves? ¿Ves? Hacen el truco. Hacen el truco y quieren ir por acá atrás. Lo mato, lo mato. ¡Buena! Lo maté. ¿O no? ¿Lo maté o no? Sí, buenísima, lo maté yo. Voy por la Priest hasta que aparezca alguien débil. No puedo ir por miles porque... Ah, no, se están yendo por miles. Buena, buena, buena. Lo distraje el otro mago, al otro Priest, con mi poder. Uf, bueno, buenísimo. Mira, Soul Eater of the Blue. Aunque se cayó el monumento. Uf. Eso nos van a hacer los ratas. Eso nos van a hacer. Nos van a jalar y van a tepear aquí. Así que yo me voy a quedar aquí. Yo me voy a quedar aquí. Uf, madre mía. Listo. ¿Necesito algo más? No necesito nada más, ¿no? No tengo más pergaminos. Pim pam. No, es que si es por gemas, voy a utilizar estas pociones. Me da igual. Utilizo estas benditas pociones. Si es por benditas gemas, compañeros. Uf, 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 uf. Madre mía. Vamos, vamos, vamos con todo. Ya está, estamos aquí. ¿Para qué se...? ¿Para qué va para allá? Va para aquí, va para aquí. Vamos a estar por aquí y nos defendemos. Nos defendemos de su poder y de su ataque. Mientras voy comiendo mi galletita, compañeros, porque tengo hambre. Así que vamos a comer. Madre mía, madre mía. El día, un día espectacular. Y eso que no quería hacer directos, pero la hemos pasado genial. Eso, me como una galleta. Seguimos. ¿Cómo van? Bien. Qué ánimos, ¿ah? Puede ser. Vamos ganando 2-0, negro. Buena, buenísima. Yo no sé cuánto gano yo. Se ha desaparecido el score. No, pues ya ganaste ya. No lo sé. De repente puede ser como Cuevita. Ya nos han pateado acá 4-14. ¿Dónde estás jugando tú este taguero? ¿440? Alta. No, ¿para qué no vamos para allá? El caos está acá y nos quiere hacer la rata, el truco del almendruco. Y por detrás. Pero conozco a ese ratón. Buena, murió. Písenlo, písenlo. Abre la caja. Está. No, activa tu poción. Mira, 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 mira. Uf, se fue.
Lo siento, compañero, me puteo porque no soporto el silencio. Al menos en directo no soporto el silencio. Así que yo aquí comentando. Madre mía, Cueva, madre mía. Ya espero el sketch. No sé si hoy día han sacado el sketch en JB de Cueva. Porque no creo que graben de un día para otro. Pero la próxima semana supongo. Porque ya saben que hay un doble de Cuevita en JB, en ATV, ¿no? Entonces, brutal. Imagínense el sketch de Cuevita. Madre mía, me lo espero. Me lo espero. Sería perfecto. Pero bueno. Ojalá que salga. Realmente, ojalá que salga. Así como que salgan estos humanos para seguir haciendo kills. Mira, no nos ha matado ninguna. Y si saco la cuenta... Creo que 1, 2, 3, 4... Tendremos 4 puntos, 3 puntos, ¿no? Voy a preguntarle, ¿cuánto vamos? Si le voy a preguntar. Out the blue. Utiliza el screen, utiliza el screen. Utiliza el bendito screen, solita. ¡Uy! Y lo destruyo. Mirando a otro lado y lo destruí. Buena, solitaria. Es que, madre mía. Ustedes dudan de mí. Yo sé que ustedes dudan de mí, pero aquí pues demostrando que sí puedo. Bueno, en fin. No me crean. Vamos para allá, esta ratoncita. Nos queda hacer el truco, el almendruco. Seguramente por ahí hay otro mago. Hola, Blue, me está diciendo. Buena, buenísima. Vamos 5-1, así que creo que eso está ganado. Pero bueno, hay que esperar unos 20 minutos mínimo. Así que, si tienen alguna duda, algún comentario, pues déjalo ahí. Ah, solamente está disponible para suscriptores. Así que si quieres chatear o quieres escribir, solamente tienes acceso si es que eres suscriptor. Me dejo entender. Y ya. Activamos esto. Y listo, y seguimos. Seguimos, compañeros. Un par de muertes más e Indonesia se desconecta. Solo quedará Caos hasta el final. Sí, Caos siempre queda. Es que Caos, madre mía, es pesadísimo. Siempre se queda hasta el final. Así que hay que esperar nada más. Pero ya vamos ganando. 5-1, creo que está muy bien. Y ya, pero no creo que se desconecte la gente por el tema del evento de doble... ¿Cómo se dice esto? Doble Yurate. Ah, Omar, por cierto, tú que juegas en Andrea, ¿también tienes una cuenta 70 más que juegas para Yurate o no? ¿Cómo consigues GBs? Porque Yurate también es chévere y de repente puedes jugar en eso. ¿Tienes otra cuenta level, o sea, mayor de 70? Listo, activo esto y activo Tigre por si acaso y pido Wolf. Wolf por si acaso para estar activos y esperamos a Quisito y a Kisan. Mientras, compañero, no me gusta perder el tiempo. Bueno, sí me gusta, pero vamos buscando las páginas para poder ver las Drakipenda. Ay, no, game. De ahí otra página, MTC Game, creo que no vamos a revisar MTC Game, vamos a revisar Copazar y vamos a revisar Buy No Games para ver, madre mía, que me pide si es que soy humano. Haga clic en cada imagen que contenga un barco. Avión, avión, avión. Barco, barco. Este creo que es barco. Barco, barco, barco. Y no hay más barcos. ¿Por qué me pide revisar? Qué raro, ¿no? Capaz tiran las páginas. Voy a preguntarle a Nafra cuánto tiempo falta. Y vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer chiquitito esto. No, esto no. El Nine Alive vamos a hacerlo chiquitito. Así, como pueden verlo. Y aquí me van a decir si es que van atacando, ¿ya? Mientras vamos viendo los precios aquí. Ya, perfecto. Listo. Estamos en la página Copasa. Y hace un ratito, Omar nos dijo todo el proceso o todo el trabajo que necesitas para poder crear
Ay, ¿qué dice? Accept soul. ¿Por qué? I don't see you. Accept soul. ¿Qué acepto? Será otro Soul Killer, creo. Pero bueno. Omar nos ha hecho favor y nos ha explicado cómo rayos se crea... Mejor eso lo voy a poner un poquito más aquí. Perfecto. No, aquí arribita, ¿ya? Nos ha hecho el favor y nos ha explicado cómo rayos se crea el Draki Pendant, que es todo un proceso larguísimo, que si no lo has visto te recomiendo que de ahí, luego que acabe el directo, te lo veas de nuevo, que está muy bueno. Y es un proceso muy largo y al azar. Entonces es un proceso largo donde tienes que pagar, tienes que invertir muchos GBs y al final es al azar, pues de alguna manera este ítem lo hace que sea extremadamente caro. Entonces vamos a ver cuál es el bendito precio y para eso voy a poner la camarita para que yo esté hablando aquí solito, pero bueno, vamos a poner cuánto cuesta, o vamos a buscar cuánto cuesta una Draki Pendant. Entonces nos vamos a Night Online de la página Copazar, nos vamos a la sección de ítems. Listo, si va para allá es porque tengo que ver el Night Online a ver si viene algún personaje. Y listo, entonces aquí vamos a encontrar todos y cada uno de los ítems. Incluso, como ya puedes ver, me voy a sacar los audífonos. Como puedes ver, ya acá hay un... Uy. A veces me muevo y pienso que es temblor. Claro. Vamos a buscar Copazar y cuando termine Yurei buscamos en Vino Games. Para hacerlo así más chulito, ¿ya? Caramba. He escrito a Oscar para que se conecte. Es que hoy día realmente me han agregado los compañeros del otro clan de Mano de Dios, que básicamente era mi ex clan, y me han agregado nuevamente, porque yo estoy con ellos, con el Rogue, y me han agregado nuevamente al WhatsApp, y no sé, ahí está, y me están hablando ahí. Y buenísimo, me alegra mucho porque eso me indica que estoy por el buen camino. Si me agrega un buen clan, y me agrega el otro clan, creo que estoy por un buen camino. Así que muchas gracias a ellos. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a revisar esto. O sea, de todos los ítems, ¿cuál es el bendito ítem más caro? Aquí vemos diferentes ítems. Por ejemplo, 200.000, que es 90.000 soles, y va bajando, ¿no? Pero entre estos de aquí vamos a encontrar seguramente un Draki Pendant. Holy Set, Crowa Set, Holy Armor, pantalones más 9, Mithril Set, Tatarata, Dark Bane, Rogue, River Moonlight, Avedon. 40.000 TL. Es que, ¿qué? No hay Draki. Mira, acá hay un Draki SS. 38.500 TL. Encontramos un Draki Pendant Strange SS, como lo hemos visto hace un momento. Y nos da 12 de Strange, obviamente, 30 de Heal y 12 de defensa anti-todo. Que esto es buenísimo. ¿Esto en qué server está? Esto está en servidor Desta. Está exageradamente bueno. Pero vamos a ver cuánto está en soles. Entonces, vamos aquí, LA soles. Y escribimos este número, 38.500. Está, escúchalo bien, este bendito ítem, el Draki Pendant of Strange SS, ¿sabes cuánto está? Está nada más y nada menos que 17.000 soles peruanos. 17.000 soles peruanos. ¿Y cuánto estará en dólares? Porque aquí hay gente que también me ve de otros países. Está nada más y nada menos que 400, madre mía. 4.430 dólares. Nada más y nada menos, casero. Este ítem, la Draki Pendant SS, está 4.430 dólares. ¿Qué puedes hacer con 4.430 dólares? No lo sé. Imagínate, como dice aquí Omar, imagínate una triple SS. ¿Y esto qué es? En Destan. Y Destan es un servidor antiguo. Imagínate en Sirius, en Vega o en Altar. Vamos a ver si es que encontramos otro por aquí. SSC Draki, 32.000. Abrir aquí, vamos a ver. 32.000. Este está en servidor Altar. Bueno. 32.000. Vamos a pasarlo aquí. Este ítem está a 14.200 soles y en dólares
está a $3.682. La SSC. Madre mía, buenísimo. Buenísimo. Imagínate que a este ítem le agregara un S más. Es que el precio revienta. El bendito precio revienta. ¿Puedes creerlo? Brutal, brutal, brutalísimo. Vamos a ver si encontramos otros Draki. Full Warrior Elite, Elite Warrior, Mirage Dagger más 10. Mira, Draki P. Esto es lo mismo que vimos hace rato, pero en otro servidor. Ah, no, está en Destam. Ah, mira, pero ese está más barato, 28.000. Lo puedes encontrar más barato. 28.000, 12.000 soles. Madre mía, 12.000 soles, pídete el préstamo. Madre mía, que aquí... Ay, hasta se me cae la baba. Ese ítem está a 3.222 dolarillos. ¿Cómo te queda el ojo, compañero? Paga por píxeles más de $3.000. Madre mía, que lo veo y... Aunque yo esperaba precios más sorprendentes, encontrar una SS y todas esas cosas. O sea, sí, o sea, el precio es sorprendente, pero no lo sé, no lo sé. Creo que puede haber más sorprendentes que esto. Pero lo vamos a ver luego que acabemos el bendito Jurate. Espérate. Claro, es que mi imagen está acá. Ya está, aquí te la cámara un ratito y vamos a ver qué está pasando aquí en Night Online. ¿Qué nos dice? La respuesta está en tu corazón. Minuto 25 acaba esto, creo. Minuto 24, algo así. Entonces faltará unos 7, 8 minutos. Así que hay que esperar nada más. Y listo, compañeros. No sé, es que yo lo veo y es que está exageradamente carísimo esto. Sí. Mira, vamos a minimizar esto. Guácate de revés, rapidito. Y pongo la cámara para ver. Ya, hemos visto aquí Copazar y realmente es una bendita locura. 28.000, más de $3.000 cada collarcito. Y solamente es SS. Y solamente es SS. SC, bueno. Pero habrá un SSS. Vamos a averiguarlo. Vamos a seguir viendo a ver qué encontramos más por aquí. Mira, Draki SS, igual, 26.000. Cada vez baja más de precio. O sea, puedes encontrar ofertas también. Draki SSD, 24.000. Strange Draki. Hay bastantes Strange Draki. Este también es Strange Draki. Strange Draki, 24.000. Vamos a ver en qué servidor. Servidor Sirius. Madre mía, que lo veo y no lo creo. Servidor Sirius SSD. Creo que la D le baja mucho de precio a esto, pero igual es muy bueno. Este SS quiero verlo. Listo. 24.000 en Sirius SSD. Aunque eso ya lo había visto, ¿no? Sirius, la SS. Otro Sirius. Otro SS en Sirius Strange. Luego, ¿qué más encontramos? SSD con 5%. ¿5% de qué? ¿Por qué dice 5%? Sirius, igual. Y así. Me dejo entender. Y encontramos así, así. Vamos a ver ahorita Vino Games, a ver si encontramos más. Pero antes de eso, quiero ver esto, el bonus. Miren, una Dark Knight Crossbow más 9 está 200.000 TL. 200.000. En dólares, en soles, es casi 89.000 soles. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este bendito arco más 11 en esta. ¿Sabes cuánto está? Está 23.000 dólares. Está 23.000 dólares. Qué asco. Imagínate. Si un GM, un moderador de Night Online se pone a vender un ítem, pues que hace 2 clics y consigue este ítem en el juego, pues es 22.000 dólares para la caja. Entonces ahí me pongo a pensar un poquito más y debe haber cierta seguridad, ¿no? Que los GMs o moderadores, creo que se les habrá eliminado el chance de coger o crear ítems.
Porque estos ítems, entre comillas, se crean. Pero imagínate que un GM agarre un ítem porque él tiene el acceso a todos los ítems y lo venda. Es que es $20.000, más de $20.000 de la nada, me dejo entender. Entonces creo que debe estar muy regulado esto, porque hay un mercado grande. Y si algún GMS intenta romper todo esto y vender ítems, sacar y hacerse dinero, pues estos precios caen de golpe. Me dejo entender, es que es muy delicado. Ustedes pensarán que sí, venta ítems, pero es muy delicado porque imagínate, tienes tu computadora y haces 2 clics y ya consigues un ítem de $20.000. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú, compañero? Es que... Y estás en problemas, imagínate. Un ítem, oye, mira, tengo un ítem, pa. No, no te lo vendo a 20.000, te lo vendo a $15.000. Por eso los GMs y moderadores deben ser así, rectos, rectísimos. Imagínate. Solo con 2 clics, ir a Inhostes o ir a Armor, comprarte el ítem, porque tú ya sabes que los GMs tienen toda la lista de los ítems. Y conseguirlo. Creo que los habrán bloqueado. Supongo que los habrán bloqueado el conseguir ítems, porque si no sería muy peligroso. Pero bueno, aquí yo montándome mi historia, imaginándome diferentes cosas, pero de repente no pasa así. En fin, vamos a ver cómo está en Online. No pasa nada, creo que ya no van a morir. ¿Ves? ¿Ves? Dice Manuel, imagínate. Te vas de ahí a todos los lugares, madre mía. Que es brutal. Vamos a ver otro ítem que ya me emocioné. Que está... Creo que es el precio más alto. Miren, aquí. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? El set Cross Mago en Ares. No puede ser. El set Bug más 9. 190.000 TL. Set Bug más 9. En Rosetta. Más de $20.000. Más de $20.000. Así que si ves a alguien así en CZ, pues ya sabes que su personaje vale $20.000. ¿Qué te puedes comprar con $20.000? Carros a $20.000. Yahoo Finanzas. ¿Qué miércoles es Yahoo Finanzas? Autos Perú. ¿Qué sub comprarías por $20.000? $20.000. ¿Por qué no me aparecen páginas así? Este carro está a 20.000 y listo. Hay carros de $20.000 que yo sinceramente de autos no sé nada. Top 20 camionetas menos de $30.000 en mercado. Es que hay carros, mira. Hay carros menos de $30.000 y un ítem casi está a $23.000, imagínate. Y te puedes comprar un Kia Sportgate, un Ford EcoSport, un Mitsubishi ASX, en fin, es que esto es brutal. Es que hay un mercado grandote, entonces tú te pones a preguntar, imagínate si no hay... ¡Uy! ¡Ya gané! ¡Buenísimo! Vamos a ver los precios. Esperen, que ustedes están viendo otra cosa. Están viendo doble. Ahí está, perfecto. Venimos la cámara para acá. Y listo, para seguir con el roleito del juego. Es que ustedes saben, imagínate que tienes un juego que detrás del juego hay un gran mercado de ítems. Es que, ¿por qué rayos no lo promocionas? Me dejo entender. ¿Por qué rayos no haces publicidad, no traes más gente, no haces más eventos, no haces más cosas? Me dejo entender. ¿Por qué? ¿Ves? Una camioneta Hyundai Tucson. Busca Neo Auto. Mira, vamos a buscar Neo Auto. Me pongo mi carita. Y vamos a buscar Neo Auto, ¿ya? Como lo dice, Neo Auto. Neo Auto, placa. Y escoge tu marca. Precio. Desde 20.000 a 21.000. Nuevos, ¿ya? Buscar. Mira, un Subaru Impureza, un Nissan New Sentra, $20.000, Mitsubishi ASX. Oye, está buenísimo. Te puedes comprar un auto así. Esto lo que ves aquí. Espera, que me quita la emoción. Puedes tener un arco más 9 crossbow en Desta
O puedes tener un auto, un Mitsubishi ASX para pasear a toda la familia o irte tú solito, como dice DC Manuel, y llevarte pues algunas amiguitas. Me dejo entender. Entonces tú decides. Prioridades, madre mía, que esto, miren, está chulísimo el auto y está también chulísimo el arco. Puedes estar cambiando ahí o puedes estar montando tu carro. Pero claro, ponte a pensar, compañero, ponte a pensar un poquito y este ítem que estás viendo ahí, mira, lo señalo, este ítem que estás viendo ahí, ah, no, es para allá, ¿no? Este ítem que estás viendo allá, tú, querido compañero, lo puedes crear. Tú lo puedes crear, solamente tienes que conseguirlo. Va a cero y upgradear. Lo puedes conseguir y lo puedes vender. Y es por eso que hay gente en Turquía que se compra 20 laptops y se pone a farmear como loco y es babachopper, porque de esto se puede vivir. Pero claro, tienes que jugar y se puede vivir. Así como puedes vivir creando contenido y diferentes cosas. Que esto es un boom. Esto cambia tu mente. Me dejo entender. Pero bueno, ahí lo dejo. Aquí está tu Dark Knight Crossbow o tu Mitsubishi ASX. Pero como les dije, lo prometido es deuda. Y nos vamos a ir a la página Buy No Game a ver qué encontramos aquí. Pero no te olvides de... Creo que es para allá, ¿no? Suscríbete. Listo. Vamos a encontrar Night Online. ¡Madre mía! ¡Que me pide esto! ¡Qué pesado! Haga clic en cada imagen que tenga un barco. Barco. Siguiente. Uf. Barco. ¿Este barco? Si no, barco. Siguiente. Madre mía. Ya. Uy, perdón. Ítem en Buy No Game. De pica nariz. Y aquí vamos a ver todos y cada uno de los ítems que vende Mino Games, que creo que están más... como que más actualizado que el otro. Y creo que este era el filtro el más caro. Uy, perdón. Que la galleta que he comido, uf, me ha dado airecito. No. No, este no es. Este creo que es. No sé qué botón es para poner los precios más altos primero. Vamos, Soliter. Oh, no. Ya, estos son los ítems de más alto precio. Miren, en Ares. Bueno, este men lo está vendiendo también en Copazar. Este set, Ares Crowas, me dejo entender. Luego tenemos un en altar, un Avedon más 11, Destan, set, no, un set Warrior más 11, pero lo que buscamos ahorita es Draki Pendant, entonces vamos a buscar un Draki Pendant. Crowas, Cherry Bear, Crowas Holy Armor, Raptor, Rosetta Chaos. No hay Draki, Chaos, Mage... Strange Draki. Este es el Strange Draki. Vamos a darle clic aquí. Sí, me manda a otra página, perfecto. Si me pide... Ya está, perfecto. Miren, esto en el servidor altar, que es la Draki. Ah, miren. Esta es la Draki Penda SSA. SSA, que es lo más cercano a la SSS. Me dejo entender. ¿Cuánto está? Está 52.000 TL. Entonces TL a soles y TL a dólares. Porque hay gente que me ve de otros países. Entonces no puedo limitar la información. 52.000. 23.000 soles peruanos. Y aquí 23.000. No, aquí estoy haciendo. 52.000, perdón. 52.000 liras turcas. 5.900, casi 6.000 dólares. Este ítem, la SSA. SSA, imagínate. Está carito. Pero al final es un buen ítem. Es muy cerca a la SS. Creo que la SS puede estar un poquito más, pero no creo que pase a... No creo que llegue a 100.000. No creo que llegue a 100.000. Me dejo entender.
Está muy bueno la joya, pero no creo que llegue a 100.000 TL. De repente puede llegar a 80.000, 90.000, pero ya, me dejo entender. Pero hay otros ítems, por ejemplo este, que lo vende a 210.000, como hemos visto, más de 23.000 dólares. Y este, en altar, un Abaddon más 9, casi creo que puede salir unos 20.000 dólares. Abaddon más 9, tal cual, en altar. Madre mía, que unos precios que te quedas loquísimo. Unos precios que te quedas loquísimo, compañero. Ya hay plata aquí, ya hay plata. Mira lo que dice Brian. Es fácil que el core recupere gente. Deberían promover algún programa de referidos. Los que están activos recibirán algún beneficio. Traer gente. Me dejo entender. Está buenísimo. Y mira lo que dice Tony Lara. La diferencia entre los nuevos jugadores y los que ya tienen tiempo jugando es ridículamente grande. Por eso no hay tantos nuevos jugadores. Claro, también hay una gran diferencia. Ponte a ver estos ítems en un personaje. Ponte a ver estos ítems en un personaje. Entonces, brutal. Y claro, hay, por ejemplo, algún día voy a hacer un directo. De repente puedo hacerlo mañana más temprano y puedo entrar a PK de CZ. Claro, solamente para morir, pero al menos para ver los ítems que tienen los otros personajes. Ahí realmente todos son focos LED. Todos son focos LED. Holly más 9, Crowas más 9. Incluso hay algunos que tienen partes más 10. Y brutal. Y claro, es una gran diferencia porque los ítems vale. Y bueno, por ejemplo, si tienes un buen trabajo, si trabajas en una petrolera, en una minera, pues te compras esto y es que hay personas que juegan 5 o 10 años y no llegan ni siquiera a estos ítems. Y puede venir una persona con plata, plum, toma, tengo plata, mañana trabajo 2 días, 3 días y me compro mi set Croas más 9. Y te voltea la torta, me dejo entender. Entonces hay gente que se retira, viene y wow, es que esto es un mundo. Y esto es Night Online, ¿ah? No sé cómo será el mundo de WoW. De repente en WoW se puede comprar y vender ítems o en todos los MMORPG. ¡Wow! Brutal, compañeros. Que aquí yo quería hacer mi videito tranquilito, pero mira. Mira, lo que dice Tiemo Gaming. Tampoco hicieron nada por mejorar el Night Online. Culpa de los developers. Madre mía, en inglés. Ahora que recién se anuncia el Rise Online, se preocupan. Fueron muchísimos años llenos de los mismos bugs y sin ningún parche. Correcto, toda la razón, Diego. Ahorita tenemos el Night Online, quizás un poquito que se ve mejor, pero esto hace tiempo, porque el motor gráfico ya lleva años y años en el mercado. Entonces, me dejo entender, hay mercado en Night Online. Imagínate que la gente, por todo el trade, que Night Online se encargue del comercio entre ítems y solamente gane un porcentaje. Se gana un montón de dinero. Las DC Premium, los ítems de cash, es que hay dinero, entonces. Aunque no sabemos, podemos decir, de repente puede ser por el tema de contexto político, no lo sé. Me dejo entender. Entonces puede haber mucho más que solamente esto, ¿no? Me dejo entender. De repente hay más problemas detrás y por eso no puede modificar el juego, pero igual, creo que no es excusa. Y mira, esto me preocupa mucho, compañeros. Esto me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque imagínate tú mañana te compras este ítem, 210.000 TL, más de 23.000 dólares. Te lo compras, placa. Y Night Online mañana dice, muchas gracias caballeros, ha sido unos 20 años que hemos disfrutado junto con ustedes. Y hoy día anunciamos que cerramos el juego definitivamente. Muchas gracias y adiós. Y aparece un mensaje de DC. Imagínate. Imagínatelo. Entonces, de alguna manera, Night Online no puede cerrar. Night Online no puede cerrar. No puede cerrar. Imagínate que cierra. ¿A quién reclamas tu dinero? ¿A quién reclamas tu dinero? Creo que por estas cosas no puede cerrar Night Online. Pero por esto, es ilógico que si hay esto, ¿por qué rayos no hay publicidad? No hay mejoras. Me dejo entender. No hay benditas mejoras. Entonces, hay plata. Hay mercado. Es que tu cabeza te explota. Madre, me pone tenso. Me pone tensísimo. Imagínatelo. 210.000, 23.000 dólares. Brutal. Y esto que solamente las armaduras, ¿ah? Imagínate con las joyas y con el arma. Más de 50.000 dólares. ¿Ricolino o no ricolino, compañeros? Vamos a ver si es que ha bajado el precio de las joyas.
Más bien está alto. Voy a venderlo mejor, ¿ya? No. Vamos a hacer algo. Vamos a colocar aquí Silver y Hide. ¿Quién lo compra más caro? Ah, no, este lo está vendiendo. No. Buy Merchant. Search. Hide. Ah, todos lo están vendiendo igual. Puede ser. Lo voy a vender porque de repente baja el precio. Entonces, mejor aprovecho. Y me gano mis 8.500.000. Claro. Eso, mira, Brian dice. Entonces el Night Online se volvió un juego de ricolinos. De ricos. No y sí. No y sí, porque ponte a pensar. Imagínate que tú tienes plata y de alguna manera, no sé, tienes un trabajo bueno, eres comerciante, eres empresario, no lo sé. Te pregunto, Brian, ¿tú invertirías en el juego? Sí y no, ¿no? Sí y no. Por ejemplo, si de repente eres un buen creador de contenido, de repente puedes invertir porque al final, el que tengas buenos ítems te da también visitas. Me dejo entender. Ya puedes invertir. Y al final es tu trabajo. Pero una persona, por ejemplo, que tenga plata y invertir en Night Online, creo que puede que sí hay algunos casos, pero pues, lo veo algo complicadito, me dejo entender. Obvio que hay plata, por eso tendremos al Rise Online para seguir invirtiendo. Claro, el Rise Online te vas a poner bueno. Y claro, es que obviamente ahí con ganas. ¿Por qué? Porque los gráficos están mejores, va a haber atención al cliente y todas esas cosas. Todo lo que prometen va a ser genial. Entonces, ojalá que sea así. Pero ya sabes, comienza desde el primer día para que no haya estas diferencias. Me dejo entender, pero brutal, brutal. De repente Rise Online se ha dado cuenta de esto y se viene con todo. Tal vez sí hay promoción, pero en Turquía puede haber, porque si tienes razón, Tavo. He visto algunas figuras, algunas imágenes que no aparecen aquí. Me dejo entender. Es igual que el anime. ¿Tú has visto el anime en Japón? Es que la publicidad es brutal. Es brutal en Japón. Aparece en las gaseosas, en las galletas, en todo lo que quieras aparece la cara de Luffy. Imagínate, en condones, el Luffy. Genial, pues la Gomu Gomu no Mi ahí en el condón. Perfecto. Es que la publicidad es tremenda. Y de repente en Turquía hay así. De repente hay publicidad de Night Online y nosotros aquí hablando porque vivimos lejos. Me dejo entender. Voy a sacar la cámara porque como veo lejitos, placa, ya está. Pero brutal, brutalísimo, brutalísimo. Es que con la cabeza te explota. Vamos a ver si alguien me da party porque después me van a decir Solitaire el lagarto. Y no. Vamos a escuchar porque ya no vamos a poner a jugar, compañeros, porque nuestra cabecita ya explotó, ya le hemos dado duro. Y vamos a relajarnos, vamos a respirar y vamos a regresar al juego. Pero bueno, creo que no va a haber party. Voy a ingresar al... Sí, bueno, ya no me ve mi cara, ¿no? Entonces, voy a ingresar rapidísimo. Y entramos aquí. El primero, para separar, es Kyra. Y luego se te da al costado, que es para pedir el skill. Sí, si tú compras el paquete de patos, tienes que ir donde Kaira y ella los separa, te da uno individual y después vas al que está al lado de ella. Exacto. Hola, hola. ¿Hay espacio? ¿Tienes espacio para Cholita? Está full ahorita, mira. Creo que Subsidio tiene un palito. Ok, no te preocupes. Y no me sé. ¿Hay espacio para el tubero? Fuera. Mira, creo que no, ya estamos full. Pucha, no puede ser. Mira, vamos a hacer así, como tenemos... No, espero, normal, no hay problema. Así entra más gente. Que lo dé Ivancho a su buffer, agrega lo que queden fuera. ¿Pero qué es lo que van a hacer? ¿Para matar a Felancor? Claro, pues. Sí, para Felancor. Sí, Felancor. Están diciendo que entre con mago para el Fela. Ah, ya, pues. Yo te agrego. Yo voy agregando a los que van ingresando. Pero quedar en la otra máquina buffer para que dé buff en el town, pero... Ya, sería más o menos... si puedes, perfecto.
Yo voy agregando a los que ingresan. Me voy a quedar acá paradito. Voy a agregar a Bryson, que seguro no lo ha agregado. Yo vi, César, yo le vi a también ¿Con quién me voy? Estuvo buena esa, negro. No, que estaba hablando. A la que se. Estaba hablando sobre Para. el precio de los ítems. Caliche, ¿venís? No, negro. Sigo aquí en mierda. Encuesta. Tengo los encuesta. patos y no lo puedo canjear. ¿No? ¿Dónde Pero lo el café canjeo? la con caliche. Pero todavía tienes 20 minutos, pues. Ah, bueno, 5 entonces minutos, sí. weón. Dale, dale, Claro. dale. Está César, ¿en dónde canjeo los patos que se compra de 60 millones? ¿No es en Kaira? Ya, en Caira, pero ¿en qué lado? ¿En cuál? Premium ¿Primero, items, segundo? pues. Premium items. Exchanging. Premium, algo así. Premium items. A ver, Hay de decir patos Google. Googles. Algo así. Googles. Gordo, mándale mensaje, gordo. Vamos a necesitar a ese rogue para experiencia. Oye, Marcelo ha aceptado mi parte. ¿Quién le dio? ¿Quién? Era bromita. ¿Quién No robó? está, no está conectado. Ahí está Exivil acá mosqueándose. Gordo, su WhatsApp. Ah, ¿De quién, ah? Hay un rogue más que quiere hacer full experiencia y nos conviene, weón, para que nos ayude. Mientras más gente tengamos, fija es mejor, weón. Sí, mejor. Máquina, ¿dónde están los patos? No me los puedo canjear. ¿No? Ítem premium. ¿Verdad que? También me maman gallo, negro. Tranquilo, que está Sí, bien. sereno. Todo tiene solución ahorita. Una escalera al ladito. Sí, Volví, pero muchachos, ¿qué no. fue? Estoy yendo a la opción y nada. Estamos armando el party ya Dinero, para ¿no? Pelanco. Eso. No lo quieren canjear. Sí, pero aparte, ¿para qué quieres pato, weón? ¿Que más defensa? Y Roger, que me Ah, ponga- ¿con Kichi Katakun estás? No, con mi Priest. Ah. Vamos a ver, pues están. ¿Cuándo tengo tu party, Rubén? ¿Cuándo tengo tu party? Marcel y Ya Ivancho. fue, ya. Más rato lo pongo. Más rato lo pongo. Madre, vamos a estudiar con los patos. ¿No? A ver, vamos a ver esos videos de. Ladita, ¿eh? Claro. Ladita vamos a poner. Ladita y el tatu me faltaba. ¿En dónde también se canjea Ladita y el tatu? Ahí en Kaira. Julie, creo que se llama Julie, se llama la NPC. No es Julie, al costado. Chomita, hay 3 NPCs ahí. 3, no hay más, hay solamente 3 al lado. En el medio. El primero es para separar el patos. El segundo es para pedir. Buscar solamente las opciones nada más. Claro. Sí, pero el tatú sí se cambia donde Julie, creo. El tatú. Perdón. Claro, el tatú. Está bien, escuché el patos. Intenta todo, aprieta todos los botones también. Las opciones. Sí. Ya me quedé con 100 de cash de seguridad. Soul, Dime. ¿conseguiste buffer? No. No, Ya, espera. Saco de merchant a mi pris y traigo un buffer, pero solo para darnos buffer en el town, porque en esa máquina no puedo maniobrar. Claro, pues 5 minutos antes lo pones. Voy a manipular con el mago y en la otra solamente voy a dar buffer en town, ¿no? Sí, No voy a generar. Espera, que parece que no hay gente. Vamos a armar un solo party. Espera un segundo. Ya, ok. Yo voy 4. Vente. Guarda tú. 30 días. A partir de esa hora me ocupé. Oscar dice que está hasta el que no va a poder ingresar. Ya, el Nico, Ladita, ¿en no, dónde lo Nico, no. canjeaba? ¿Ahí mismo? Supongo que hoy no te va a hacer a las 5. ¿Qué están celebrando en Perú hoy, weón? Todo el mundo está huasca, weón. Pandita también está huasca. No, sábado. Ah, no, sábado de Huasca. Más bien me sorprende que está Commander acá. ¿O no? ¿Es acá? Pasa, Marcel, que Está muteado. hace pocos días ha sido fin de mes y es sábado, entonces todos los sábados después de fin de mes, el que menos se mete su borrachera por acá. Cierto, ajá. Y también por el partido y todo eso. Todo se junta. Tienen esa ventaja, ¿no? Yo hace tiempo que no hago eso.
¿Ves? Commander ni siquiera se le entiende. Claro, es que me has bajado como 20 céntimos de volumen, por eso que no sé. No, te he subido, estás en 160, muy bien, se escucha bajito. Ahora habla. Hola, hola, hola. A ver, un Hola. poquito más. Ya, le bajo a Marcelo entonces. Ya. Está bien, se escucha perfecto. Ahí los suscriptores están diciendo, sí, bacán, genial. Mm, Claro. Ah, mira, están diciendo que le ganaron a los colombianos. Pucha. Bueno, me veo cachetón. Sí. Lleva pescadito, pescadito, ¿qué hace? Negro, no los invocas a lagartija, weón. Dejalo que sean. Ok, no te preocupes. Lagartijas. Lo que tenemos que lograr es que la gente lo vea, que nos ayuden de todo. Eso tenemos que lograr, no que llamar lagartija a última hora a querer llevarse nuestro dinero, weón. Ah, cierto, tienes razón. Tienes razón. Agrega Apocalipsis. Espera. Ya tengo De lo la que esperamos lista, por el ya. Pari. Falto yo nomás. Venga, pura Ya, pues, no te Chemito. Mira, pues estoy canjeando, no sé dónde canjearlo los Sí, patos. ahora pasé. Hay un montón de orcos. No, los patos. ¿Dónde? Ah, humanos. Ah, la miércoles. Hay un montón de humanos también. Asco. Va a estar tranquísima. ¿Quieres un poquito de gaseosa? Sí. Ya es ataque, defensa. sí, mi amor, quiero un poquito de gaso. Ya, 24 de Roger. Amor, dijo, ahora sí. A ver, acá somos 5. Pero son 3, ¿no? Sí. Venga. Iván, Ya. 5 y 3, 8, negro. Ahí estamos el partido full. Sí, pero falta Xiomita, el de Buffer. Ah, ok. Ya, ahora sí, ya estoy con todo. Ok. Igual, vamos a Sí, esquivar. vamos así. Agrega al buffer a Apocalipsis. Ya te vi. Ya te vi, espérate. quietecito. Vení, Ve agregando lo que ahorita le voy a ir a vestir, Tato Calato. Marcelo, Ok. ven. ¿A dónde voy? Yo estoy con el tubero. Anda al party del Ahora amigo. sí. El party principal, pues. Ahora sí, agrégame. Ok. Agrégame a mí, güey. Ahora sí, ya. Estoy con Ivancho, Lord Barty y yo. Golda, Dime. Agrega. préstame un estado de ataque. ¿Cuáles son los de ataque? El puñito. Puñito, sí. Ya, dame trade. ¿Ontas que no te veo? Agrega a mí, güey. Che, Marcelo, ¿quién es el líder? ¿Vos tienes el líder o yo tengo el líder? Tú tienes el líder. ¿Qué dice? Sí, tú tienes el líder. ¿Quién es el líder, Marcelo, weón? No, tú Yo tienes el líder. Tú tienes el líder. Ya. Cambiaste vos el nombre, ¿no? Tratarte de volverte. Ah, sí. Ahora mándame bunda ahí. Ayer, güey. Y RC, no me hundí. Ah, pero es que falta 10 minutos. Más bien 5 minutos antes me hubieras dado el buff, Ivancho. Vamos peleando, vamos calentando motores. Ok. Guárdalo, chichecho, guárdalo. Ah, ya, chévere. Ya, Buena, buenísimo. Hay sorteo. Dios, dame Switch, un favor. Ok. ¿No está? Vamos. No, vamos. Seguramente habrá entrado Tony y todos ellos. Pues. Bueno, escuchen. Ah, Para que después no le van a complicar la vida al tubero. En la parte de él está Lord Marty. Hagan las cosas claras de una vez. ¿Le van a pagar o no? Pero está No, desde si antes, está pues. así, pero bueno. Ajá. Está así, sí, ya está. Ok. sí, si va a estar como lagarto. weón, si está como- Claro, pues está Marcel, 15 minutos antes. ¿Alguien tiene gema flash? Que me preste llamada. Sí, yo tengo. Dame trade. Están arriba, cuidado, amigo. ¿Es este P? Dame trade. Ah, te compraste la ruta más 9, buena. Sí. Ahora matarás más que Caliche. Chucho. Ya. Ahora sí.
Qué bueno. Ay, Caliche, después de ese juego, Loguea, vente. No, Pura. ya te terminé, agrego al ya party. terminé. Ya terminé, voy. Caliche haciendo quest, puta, increíble, weón. Sí, ¿ah? Sí. El mundo ha cambiado, Charles. Soul, hoy hay un Kurian que está sin parte, mira, puedes agregar. Pero el problema es que si nos cae el drop, él capaz se lo puede agarrar. Pues. parte aliado, Iván. Ajá, sí. Los magos están ahí, los magos están ahí. Como estamos ahorita en tema PK. No te preocupes, solo son 8 minutos. Nos vimos a agregar a Caliche, que está haciendo pues. Ya. Todos a mi Nokia, todos a mi Nokia. ¿Qué consigue este buffer? ¿Dónde está Caliche? Estamos atentos. No, pilas, ahí voy. Te espero aquí en la base. ¿Está Lalo? ¿Lo agrego a Lalo? ¿No? ¿En Río? No, era PK. Esa Lalo cagada de PK. Lalo PK, No, pero si ataca, no creo que haya problema, ¿no? Lo que pasa es que ataque. Claro. Ya, David, tú, a tu voz, a tu orden, Nero. Yo estoy con Mago, puedo ver si es Pero, que está. ¿van a entrar? Sí, yo como. Claro que vamos a entrar. Me está juntos Ya. ahí. Ya, Táctica. mira, ya lo tienen al debajo. Ya, que te dé buff, Lord Martin. 10k. No, 960. pero voy contra Lestris, ¿no? 4. Dorme. Ah, si tiene espacio ahí, anda para allá, pe. Mando 10k de vuelta. ¿Tienes espacio? Cambio a Willock. Ah, ok. Acá. Ah, claro. Dios mío. 960. Espérame, espérame. TP. Un disparo. Cambio a Senechal. Un de mi Will. Si puedes darme yo. Vamos allá a lichar. Mira, ¿me ves? Mira, donde estoy yo están los magos. Mírame. Donde estoy están los magos. Acá está Chesu. Les caen los magos, chicos. Entra por detrás, cúrame, Balú. Sácame, Cheso, Soy sácame. Mago. Explota. Sácame. Yeah. Buenísimo. No te plano, no fíjate. Es Ya que Tormen le tiran los magos. el Le problema quité es su que... mana Mira, también. Delphi se quedó. Ya, láncelo, si lo ve. Lo jalaron para arriba. Ay, no. Está bien ahí. Me agarraron. Ya, vamos. Están los meles atacándolo. Mándame a hacer, mi Will, mándame a hacer. Casi te mueres. Ese Curian. Gracias. Ese Curian le tengo hambre. Cómetelo. Cuando pueda, mi Wii. 960 mando. Yo con la Golda Quest. Se sea Atrás, chichecho. volteate. ¿Cómo? Volteate. No, mi Wii, Volteate, ya sabes. En vivo todavía le han dicho. Sí, pero- Volteate. Sensation, bufa Sensation. Espérate, minimizo esto. Ya está. Buff a Sensation, please. Los magos se reagrupan acá arriba en la rampa. En la rampa se reagrupan los magos, cuidadito. Ahí están. A la derecha, A la derecha. Ahí vienen. Cuidado. Cuidado. Baquen. Vamos con Cheso. Cuidado, Chechun, cuidado. Saten, el cochachín yo estaba ahí. ¿Cómo que con Cheso? Única. Ya. Espera, me voy a poner a un costado y le voy a quitar su mana, ¿ya? Ok. Pelea. Le quito su mana. Pucha, la agarraron a mí, güey. Te pega rápido a mí, güey. Agarraron a mí. No, que tal su mano, güey. Ya vale. Nos agarraron los dos pris tipeando a Cheso el toque. Uy, bien, Si no, Cheso, se bien. muere. 10k, tipealo. Uy, Estoy tepeando. lo maté y Me sí. demora es impresionante. Michael. Chichecho. Mándame su. ¿Vieron esa, compañeros? No tenía el tigre y lo maté con R. ¡Qué buena! Y el pata me reclama de aquí que era su rival. Y me lo quise. ¡Qué bueno! Lo ataqué con R. ¡Qué brutal! Mira, acá está. ¡Uy! Ni siquiera aparece su daño. ¿Ves? ¿Pueden ver? Comienza a atacar. No hay skill. Y lo maté. ¡Qué falso! Ah, bueno, que solitario, madre mía. Mata sin atacar. Buenísimo. Parece, hagan clip de esto. Está exageradamente bueno. No, solamente me refiero a la parte de Levian. ¿Qué pasó? Ese huevo, ¿qué es ese gordo? Buff a Sensation.
Yo recuerdo que hace años, en su momento, el clan de Macho sonaba, en su momento, pero si te Ah, hablas sí. Guerrero latino en humano. Orco era. en su momento. En humanos éramos Hispania, pero ya no duró mucho ese clan. Sorreto, se te escucha bajito, Nero. Tal vez Sí, por eso Sorrento, no te ¿qué pasó? escucha. Qué raro. Dale ¿Qué, buff a Goncho era uno de Sorrento. los de Hispania? Sí, yo tenía un Battle Priest en España a nivel 80. Súbame una ¿Cuál quita, era? Estén atentos porque esos jueguitos tradicionales van a venir por cualquier lado. Esa cuenta la perdí. No pude recuperarla. Es 2 un minutos, Battle papá. Priest 80 tenía. En la Full rampa PC, está creo. viniendo un montón, miren. No, Está viniendo en ya. la rampa bastante. Ahí está. Ahora me escuchan bien. Baquen. Ahí está en el chat. ¿Me escuchan mejor ahora? Claro, Sí. uf, Sí. mejorísimo. Otra cosa. Una buena Ya bien. machaza. ¿Has hecho gárgaras? No, le he subido el volumen al Discord. Ah, buenísimo. Target. Espera, estoy muy atrás. Te jalo ahorita. Estoy atrás. Ya. En el chal. Puta, le tipearon a dónde. Y el fat. ¿El cura también puede saltar? Qué buena. No sabía esa. El cura Corriendo. ¿Qué? Jala. ¿Qué estás comiendo, César? Galletita. Buenísimo. Buena. Buenísimo. Abajo. Voy a pedir Swift a Lord Martin. Salga. Gelea. Y acá. Mandé 10k. 960. Ah, Mel está en Estamos solos, salgan de ahí. Ahí está, bueno. Pero mira, si estás solito, espera Tonea, un pues. ratito. Claro, ¿Por qué te tonea. apuras? Sí. Ah. 3 gatos se alocaron en Irwin. Diles. Grítalos. David, pero tú nos tienes que dirigir, negro. Tú tienes que decir derecha, izquierda, arriba, abajo, al centro o adentro. Oh. Pero no están juntos, pues, no están juntos. Juntos, igual, tú le dices mago y está por otro lado. Tenía que ir hasta los magos. Le digo, vengan, síganme, no me hacen caso. Pero no dices nada, weón. Ya, dame su. Ya nomás, si te hacen caso no, ya ese no es tu problema. Tú comanda, ganas. Di lo que haces. Si quieren NP, Habla, ¿no? nos metemos. Tan fácil, magos, nos metemos, Parece ya Fela. Ya ¿Salió? va a aparecer ya. Ya salió. Ah, Ya, mételos, Drey. 12. Todos. Magos, cuidado, magos. No, magos. 10k mandé. Me mentí. Mandé 10K. 960 mando. Carga. Ya, 10k. Tapéame Balú. No, dame buff por favor con Apocalipsis. Espérate, Voy a regresa tirar Tom, escóndete, cuidado. Ah, no. 960. Ahí está, aquí está. Dame, por favorcito. 10k mando. Ah, Ya está, perfecto. Ahora necesito Chief. Te pégalo. Ah, no, Lord Marty se quedó detrás, ¿no? ya aquí. Uno solo, Ni uno, hemos matado. Retrocedan. No, mira, Jose, sal de ahí. Tipealo. Ah, todos nos estamos separando de vuelta. Pero es que tú te estás quedando atrás. Sí, que es que tú no dices nada, negro. Por eso es que la gente se separa. Tienes que decirle, ¡porros! Vengan conmigo. Así dile, qué huevón. Sí. Una. Usted así es posible, pero tienes que decir algo, David. Si no, nadie hace nada. Porque Nadie están haciendo lo que quieren. Están haciendo lo que quieren, weón. Entonces, A la sí, fina, sí, David, que te falte más. Humanos arriba, los magos arriba. Dame Switch. ¿Dónde estoy yo? Sigamos a Vienen, David, muchachos. Vienen, cuidado, sepárense un poco, Vengan para acá, vengan. Pero, ¿dónde para acá? Vengan para acá. No sé si en dónde. Venga, sigan a David, sigan a David. Mira, ahí entran, mira. Ahí entran, David. Ahí entran. Déselo a mí, déselo a mí. Ya, Déselo a al mí. toque. Tormen, ya tiré. Manda el 10k mientras que lo quita el mana. Ah, Manda el otro 10k. 160. De vuelta manda Tormen. Tepe. Me caigo. Por sea, Sigue. 10k. Regresa. Baquen, ya. Regresa tu Pokébola. De nuevo, patas de Felancor y así, lo mismo. Regresen al Fela. Sí. De nuevo, como ayer. Ay, la mierda. Lord Marty se quedó. Ah, murió. Revívelo, Lord Marty.
Buffer Ya, K. yo lo voy a revivir. Estoy acá, Maravilla. ¿me ves? David, Aquí te está. caen los magos de nuevo. ¿No vean los magos? Ya está. Sí, sí, ya me estoy moviendo a un costado. No se Cuidan metan. Trump, pero Ya, tienen 10k, weón. ya tiré el Tormen. Ustedes Ya, están- ya tengo 10k tiré. Ya tiré 10k. Voy 960. Voy tirando Tormen de vuelta. Mando 10k de vuelta. Ah, Bien, 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 bien. Yo me quedo 960. atrás, yo me quedo atrás. Ahí voy. Ya llegué. Manda 10k. Mando 10k. Ah, su madre. Tepéame, por favor, Balú. Cocinaron, weón. No. Ya está, perfecto. Rostizada. Mira, cuidado. Oh, Cúrate. Yo estaba atrás. Buenísima, te vengué, ¿ah? Te vengué. Mira acá. Muchachín, no te mueras, que tú eres el único daño que tiene que matar. Y me está quisió acá, a mí, ya, me ya. qué asco. Mira, muchachos, si nos pegamos con el Felan a los Dam, no nos van a atacar a nosotros. Sí. Los dan de un novazo caen. Es que nosotros Matan estamos a los yendo como dos huevones a atacar a los magos, ¿no? No, pero te fuiste por 12 y el Felancor está en 6. Pero igual Ya que Está bueno, en 12. Un de amigo y pasa. no los Dan, weón. Vamos Que rápido, 6.000 se mamó a todo el mundo, negro. ¿Qué fue eso? Felancor está en 12, Caliche. Mira, Ok, weón. ok. Un de amigo. Se lo bajaron a los turcos. Sí, weón. Ya, ahí aprovechamos el Los turco. magos por detrás, Marcel. Sí, están en la colina, creo. Ya lo vimos, ya la colina pone. Ah, es que son varios. Ahí están. Ahí están Wow. todos. No, espera. No, Baquen. Ya Oye. muera, por huevones de mierda. Ahí estamos, sí. Frías, Así Marcel. que- Entre la demás gente. Todavía ACK, no. ACK. A ver, Negro, regrúpame también, yo no sé dónde están, weón. Yo estoy en bol. ¿les están atacando? Lo Ya, bueno es vengan, que vengan Fela- por acá. Vengan por acá, vengan. Tía, por acá es donde. Por acá, Di, colina. habla. Sí, a ver. Ya no, ya. ¿Qué? Tiene que Es darle que David ese está- mismo- es que Grítale, tiene que darle David. tanto- Pero David, ¿dónde que no hay está? te- no hay No, te vivo. Baquen. Ya se dieron cuenta ya. Baquen. Tiene que ser rápido. Acá Claro, nomás pues. quédate, David. David, que ellos van a volver a bajar. Acá nomás quédate. A la hora que ellos... Agarramos por atrás. Ah, mira, ahí están bajando ellos ya. Ya, Ven, no. Los voy a cegar. Los voy a cegar, ¿ah? Los voy a cegar, ¿ah? Voy a Dale, cegar. dale. ¿Ya? Dale, Tormen. dale, Los ciego. Ya están, cegados. Tormen, Itamana, manda tu 10k a mí, güey. Habla. David, ¿Ya? David. Ya, yo voy a mandar 960. Ya, otro Tormen de vuelta. Se muere Noisy, dale. Se muere Noisy. Ya, Bien. Bien. Cura, voy a curar, atento tú. ya Pero 960. encima es linda. Guardo Bien. 10k todavía. Back, no. Me gustaría estar en el PK, pero mi party, pues, somos 3 gatos, entonces no hay Heal. Y el buffer es buffer Tom, entonces, pues, no puedo hacer nada, me dejo entender. Solamente atacar al Fela. Si yo estaría en el PK, porque entré muy tarde y ya los parties estaban llenos y tampoco voy a molestar a la gente. Imagínate, es muy feo cuando dicen, oye, voy a agregar a otro, te voy a botar del party. Entonces, para que mis compas no pasen eso, yo digo, pues, que ellos estén, ¿no? Porque muchas veces, pues, se forma un party fuerte, se busca a la gente que haga más daño y listo, pero se dejado primero, tienes tu posición y para adelante. Y por eso, pues, ahorita solamente estamos atacando al Felancor. Sé que a mucha gente le gusta pegar, pero es lo que hay. Y listo, compañeros, buenísimo. Creo que ojalá que nos llevemos a Felancor. Uy, me están atacando, pero... ¡Ah, me morí! Puede ser. Buff y tepéame, por favor, Balú. Ya sé. Mira, Kalichi se va solo. Ya déjalo que se muera por Sí, ahí. a veces pasa. Estoy con David. Yo estoy con David. Venga. Yo porque no tengo Desen, yo estoy con David. Ah, no entiendo. Síganme. Cuando Oh, pueda Roberto, me hace... dicen Ah, no, no está mago. Apocalipsis acá. Ahí está Apocalipsis. Cuidado, sácatelo. Entra todos los humanos pilas. Todos los humanos están en la rampa. Uno más. En la rampa. Están por donde yo sé. Sí.
¿Dónde está Jansen? Cúrame a mi Whippy. Cúralo. Ya lo vi, ya lo vi ya. Jálalo. Están los magos. No, pero están en los meles, nadie se está metiendo. No vayas, Joseph, es en vano. Párate donde estoy yo, mira. Yo estoy acá. Y Sí, acá hay que no me atacar voy a- el frente, creo. Felococo. Ya, están viniendo los magos, vengan, síganme. Ahí caen los magos, váyanse, sepárense. Síganme. Deja que los maten. Maten a los magos, a los Never. Mira, se van por el otro lado. Estoy Bueno, contigo. Sí. ya vamos, Caliche. ya. Ahí ve, ahí viene, Era viene, para entrar ahí. Back. Mira, Me ven, choqué acá, me choqué acá. Síganme. No, vete para atrás. Porque yo Yo me puedo estoy correr. junto con los magos. Ya, hablen. Ya, David. Ya tiré de Tormen a los magos. Tira, David, tira. Ya, está mana. Se están reagrupando. Ya, está, O de vuelta, Tormen. Ya, mando 10k. 960. No lo puedes sacar. No, ya fue, ya. Baquen. Atentos, vida de Felancor. Sigan. Síganme. Ya mando 10k. Parundi, por favor, ahorita. Hacia masivo si puedes. Bueno, Espérame. Venga, Vale, síganme espérame. acá hay que Buenísimo. estar. Un ya sé, por favor. Sí, vamos por atrás, Mira, porque... Vengan, Ya. se lo comieron a los mocos. Venga. Se sea, amigo, cuando puedas, se sea. Parundi cuando puedas, por favor. No vayas por el otro lado, No, porque si está chiquitito. No, si está chiquito, cuidado. vino Roguecito por atrás. Cuidado, Venga, Carlos. sepárense. No estén cerca de los Dan. Ya está, me pongo mi arma. Vamos. El Felco ya muere. Vamos, todo flaco. Estoy viendo Tú los dejas. magos. Ya, tiré 10k. ¿Dónde Espérame, están? Están separados, ¿no? Yo estoy mirando a Felancor, acá estoy al lado, estoy Sí, yo viendo. estoy acá, estoy ahí, estoy mirando los magos y que vienen. Pucha, te estoy yendo a Satami. Puede ser. Ahí Yo estoy viendo el bajan. radar. Están bajando, Yo estoy viendo el Retroceda, Marcel, retrocede. Están bajando. Si pueden, síganme para acá. Están noviando. Fibra, sí. Ya te sí. Vengan, síganme. Mira, ya tengo la entrada ya. No, ahí no Felancor me se cae. tapes. El Felancor se Pero cae. los magos están acá. Pero Felancor, David, Cuidado, vete para un lado. Fela. ¿Qué vamos a hacer contra él? Felancor, 10K. Felancor. 960. Espérame, Espera al toque a Joseph. Felancor, concéntrese en Felancor. Ya, voy a darle Felancor, no me TPS, Balú. Ya fue la con. Primero muero nomás. Voy a cegar. No, los humanos no lo vemos. No lo vemos, Fela. Ya, voy a Aprovecha. tirar 10k. No, me morí de nuevo. Yes. Claro. 960. Espérate. Madre. Farundi nomás, creo que ya cayó ya. Cayó. Pucha, no puede ser. Qué falso. Ya, ahora sí, vamos. Los magos. Pucha, qué cole. Están con Torme, los magos. Ya salten sobre ese chejo. Pues, Ya le quité su maná. Una geleadita por lo menos. 10k. Bueno, compañeros, me muteo un ratito porque realmente es que estaba complicado. ¿Por qué? Porque tenía que correr porque sí. Bueno, había buffer, pero el tema es que el buffer Apocalipsis está jugando con Balú, entonces no puede estar controlando las dos máquinas. Me dejo entender. Y ya no, tenía que irme para atrás, irme para adelante, no podía estar atacando y en esa cosa. Y eso que quería pequear un poquito, pero pues, mira, ahorita le están dando duro a los magos. Pero bueno, es que ese es el tema por no entrar temprano, ¿no? Me dieron party, Satami me dio party y todas esas cosas, pero yo me fui a Moradón y todo eso. Entonces, pues... Fuentes de agua. Pero bueno, al menos hemos visto muy bien todos y cada uno de los cinturones. Hemos visto los precios, incluso. Ha habido un invitado que es Omar, que nos ha explicado de la forma correcta, precisa y de una... Bueno, que quería hablar más. De una muy buena manera cómo se crea o cuál es el proceso para crear las Draki Pendant, que es una locura.
te lo muestro por aquí por si es que no has estado para que te quedes loco. Esto de aquí es Drakipenda. Esto de aquí es Drakipenda. Entonces, todo esto nos ha explicado Omar, cómo se crea, cómo tal. Y hemos visto todos y cada uno de los collares a lo largo del directo, que ha estado exageradamente buenísimo. Así que, compañeros, muchas gracias, realmente muchas gracias por todo el apoyo. Pensaba no hacer directo, pensaba que no iba a haber mucho apoyo el día de hoy, pero sí lo hubo. Así que un abrazo tremendo a todos ustedes. Gracias por el apoyo, cuídense mucho, abríguense y descansen muy rico. Y nos vemos muy prontito en un próximo directo. Así que adiós.